Buenas noches con todos. Necesito saber si me confirman si me están escuchando. Ya, muy gentil, ya me han respondido. Tuvimos no sé qué pasó en la plataforma Teams, no se activaba el sonido, no se activaba la cámara y estaba demorando en ingresar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del otro módulo de la parte de infecciones en neonatología. En esa parte haremos hincapié sobre todo a las infecciones congénitas, las más principales. Hablaremos un poco acerca de la sífilis congénita y por último estaremos hablando del recién nacido expuesto a madre con VIH. Eso vamos a iniciar el día de hoy. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el módulo que les refería, la segunda parte de las infecciones en neonatología. Lo bien importante de esto es que vamos a hablar acerca de las infecciones congénitas, lo que normalmente llamamos, tenemos STORCH, y tenemos aparte, vamos a ver de la sífilis congénita y del paciente expuesto perinatal tenemos al VIH. Dentro de esto tenemos que saber varias bibliografías existen al momento. Una es acerca de, le denominan como TORCH, otra le denominan como S-TORCH. Esta fue propuesta por Namíes en el año de 1971. Esta proposición de este nombre se dio sobre todo porque agrupaba a ciertas enfermedades que se veían en los recién nacidos, sobre todo cuando existía retraso de crecimiento, se les observaba de peso bajo, no existía un buen crecimiento, tenemos posterior a su nacimiento. Eso era más que todo, por eso agrupó estas enfermedades. Hoy en la actualidad prácticamente dentro de esta existen varias interpretaciones. Lo más importante de esto es acerca de ver que existe un grupo generalmente de enfermedades que van a presentar características comunes, producidas por microorganismos que son transmitidas de la madre embarazada al feto, produciendo embriopatías, fetopatías o infecciones de tipo congénito. De esto deducimos que existen las bibliografías que les vamos a compartir, que el STORCH, como le denomina, significa sífilis, luego toxoplasmosis, la O que significa otros agentes. Esto le relacionan sobre todo a las partes en donde existen prácticamente enfermedades endémicas como son la tuberculosis, la tripanosomiasis, tenemos la malaria y tenemos la parte de la R que significa la rubiola, la C citomegalovirus H que significa herpes simple y hepatitis B. Ahora, estas infecciones pueden ser, tenemos crónicas, latentes y presentar, tenemos reactivaciones de tipo periódico. Lo importante de esto también es saber las siglas, lo más importante, siempre yo les digo, lo más frecuente que tenemos que ir a buscar es sífilis, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. No olvidar que en alguna bibliografía no le incluyen a la S dentro de el STORCH, sino únicamente de TORCH en la parte de O, donde significa otras enfermedades como sífilis, hepatitis. No importa la bibliografía en la cual ustedes miren, lo importante es ver esas 5 enfermedades que son las más importantes. Obviamente, si está en un área endémica, también se buscará estas otras enfermedades. Pero no son las únicas enfermedades de tipo congénito, porque pueden hacer muchas enfermedades, ¿sí? Las vías principales son de infección, tenemos la vía vertical ascendente, a través de la vía del canal de parto, y la otra tenemos la vía hematógena. Y una posterior que se puede dar es a través de la leche materna. Como les decía, los mecanismos de transmisión de infección congénitas de perinatales pueden ser transplacentarios en el parto, puede ser ascendente, lactancia, por transfusión intrauterina, por transfusiones también puede ser, y nosocomial. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en la parte que es transplacentaria, parto, ascendente, tenemos lactancia y transfusión intrauterina, en donde están enmarcadas la mayoría de las enfermedades que vamos a hablar. Puede haber también lo que es enfermedades por transfusiones, pero ya es una frecuencia demasiado baja, yo diría muy raro. Y las nosocomiales que ya más bien están asociadas a enfermedades o entidades por la paciente hospitalizada. Pero ¿qué es importante?
que una madre gestante con síndrome de TORCH, el producto puede terminar en una reabsorción embrionaria, puede terminar un aborto, mortinato, una infección placentaria con infección fetal, un prematuro infectado, un retardo de crecimiento intrauterino infectado, un RN infectado sintomático y un RN infectado tenemos asintomático. La etiología dentro de esta tenemos el virus, tenemos el citomegalovirus, la rubiola, el herpes, la varicela y la hepatitis. Las bacterias está el treponema pallidum, la sífilis, Escherichia coli, listeria monocitógenes, el triptococo de grupo B. Como les hablaba en el anterior módulo, en el caso de meningitis, esta es una de las bacterias que últimamente ya tenemos mayor frecuencia, tenemos de infecciones a nivel meningio, sobre todo en los recién nacidos, sea como sepsis de inicio temprano o como tardía, pero más frecuentemente tardía. Parásitos tenemos Toxoplasma gondii y Trypanosoma cruzi en la enfermedad de Chagas. Pero, ¿qué son los signos comunes que se han encontrado? Van desde polidramnios, pacientes, madres con abortos, prematurez, el hidros fetales, el retardo de crecimiento intrauterino, que es lo más importante, la ictericia, la hepatoesplenomegalia. Pero todo este cuadro clínico va a depender sobre todo de la experiencia previa inmunológica de la madre. No es lo mismo que una madre que se infecte recién, primera vez, a que una madre ya ha estado expuesta a múltiples enfermedades. Como les decía, es más severa si es una prima infección que una reinfección o una reactivación de una infección anterior. Mientras más temprano es la infección, el cuadro clínico será de mayor severidad. Como sabemos, la etapa están divididos dentro del embarazo en la etapa intrauterina, en la etapa embrionaria y en la etapa fetal. Es decir, en la etapa embrionaria es la parte en donde puede haber mayor malformación si llegan a presentarse estas enfermedades. Y si existe menor malformación o menos afectación al fetito, cuando afecta tenemos a nivel de las últimas semanas del tercer trimestre. Sin embargo, en algunas enfermedades puede causar cierta sintomatología y agravar al recién nacido, sobre todo cuando se hablaba en el caso de la varicela. El diagnóstico generalmente oportuno va a mejorar el pronóstico, puede prevenir la infección neonatal. En la madre, el examen clínico serológico, su parte de ginecología, de parte de feto, de parte de ginecología, la amniocentesis, la serología, la cordocentesis, el cultivo del PCR, la serología, en las imágenes del ecodoppler y la resonancia magnética nuclear. En los anexos ovulares hay un estudio anatomopatológico de la placenta y a nivel de neonato y examen clínicos, examen de orina, cultivo, serología, PCR, imágenes necesarias de ecografía, tomografía y resonancia. Siempre yo les digo no olvidar en estos pacientes retardo de crecimiento, disociaciones de infecciones TORCH, siempre solicitar, tenemos un eco transfontanelar. Pero ¿qué vamos a hallar en los hallazgos ecográficos sugerentes del síndrome de TORCH? Esto vamos a encontrar en un paciente que nosotros le hacemos un eco, viene la mamita embarazada, le hacen y vemos, no está creciendo bien según las curvas de la edad gestacional intraútero, hay microcefalia y ventriculomegalia, calcificaciones intracraneales, cataratas, hay cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva, vemos hepatoesplenomegalia, calcificaciones hepáticas en intestino cuando se ve ecogénico, la citis fetal, el hidros fetal, el oligohidramnios y el polidram. Entonces son signos sugerentes que ya intraútero nos van a hacer pensar probablemente en un síndrome de TOR. Pero, ¿cuál es la dificultad? La gran mayoría de las mamás son asintomáticas. Mamás que solamente se detectan únicamente por estudios serológicos. El 50-70% de los recién nacidos expuestos infectados son asintomáticos y el pasaje de anticuerpos transplacentarios dificulta el diagnóstico etiológico por métodos indirectos. Pero las infecciones maternas previas, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer varias cosas. Primero, no dejar inmunidad. En el caso típico de la sífilis y la tuberculosis, no van a dejar inmunidad. Van a dejar una inmunidad relativa en el citomegalovirus y en el herpes, pero una inmunidad protectora en la rubiola, el toxoplasmosis y la varicela. Con riesgo para cada embarazo tenemos de Chagas, la hepatitis B y el SIDA. Para minimizar el riesgo de infección durante el embarazo, toda paciente debe ser evaluada siempre, para lo cual se hace el BDRL, el VIH, el antígeno de superficie de hepatitis B y el urocultivo, y en los casos de zona endémica, toxoplasmosis, Chagas, citomegalovirus. Por ejemplo, en otra parte, en el oriente, sería sobre todo Chagas. Pero ¿qué es importante de estas infecciones congénitas y todo? Que debe haber un diagnóstico tenemos oportuno, que debemos saber informar a la madre y todo, y saber qué puede presentar en el recién nacido y en cuáles podemos dar un tratamiento.
Como les decía, puede haber varias vías, puede ser transplacentario o contacto directo. La fuente puede ser multifactorial, puede ser viremia, bacteriemia o parasitemia. Puede ser pausa y síntomas, es decir, a veces no da síntomas. El diagnóstico es serológico o técnicas de biología molecular y la expresión clínica es bastante similar. Vamos a hablar acerca de la toxoplasmosis. Esta se va a dar en 10% de los inmunocompetentes. La transmisión es por una parasitemia, infección, es proporcional a la edad gestacional. Es consecuencia inversa, tenemos a la edad de gestación, lo que yo les refería. Pero ¿qué es importante de esto? Es el ciclo de vida. De esto es bien importante. Tenemos. Dentro de esta es una de las patologías que se presenta actualmente, tenemos en madres embarazadas y que no da mayor sintomatología, es decir, la paciente puede permanecer totalmente asintomática y únicamente uno se le diagnostica a través del examen serológico, es decir, haciéndole, en este caso, las pruebas serológicas, la IgG, IgM tenemos para toxoplasmosis, o se les hace posteriormente, ya vamos a hablar, las pruebas tenemos de avidez. Entonces, en esa parte es bien importante. ¿Por qué recalcamos en esta parte del ciclo de vida? Es bien importante saber que aquí el principal que está relacionado es la parte de los animales domésticos. En este caso, estamos relacionados con los felinos, estamos hablando de animales domésticos, tenemos el gato. Tenemos que los parásitos cuando son ingeridos por un gato invaden las células intestinales del felino y se van a multiplicar asexualmente por merogonia durante algunas generaciones. Luego se multiplican sexualmente, tenemos por gametogonia y producen los ooquistes inmaduros que rompen las células de huésped y son evacuados con las deposiciones. Los ooquistes, tal vez si pueden apagar los micrófonos porque se escucha interferencia, por favor. Los ooquistes contienen un solo cigoto, tenemos en su interior, y se continúan eliminando esto aproximadamente durante 1 o 2 semanas. Es el tiempo más o menos que han establecido hasta que el felino va a desarrollar inmunidad. Estos ooquistes maduran más o menos en el exterior entre 1, 2, inclusive la literatura habla hasta 5 días, dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente, y forman unos ooquistes esporulados. Tienen que ser esporulados porque contienen 2 esporozoitos tenemos en su interior. Al ser ingeridos estos por los humanos, parasitan y se liberan en el intestino delgado, es decir, si no se forma el ooquiste esporulado, no se da la infección. Y estos van a invadir a las células epiteliales en donde se multiplican hasta que les rompe y después se van a difundir por la linfa, se van a difundir por la sangre, y es en forma libre o en el interior de los macrófagos y de los leucocitos. Los ganglios linfáticos aquí van a actuar y aquellos son los que van a ir a la función de capturar, tenemos la mayoría de los parásitos y se puede encontrar en los macrófagos o monocitos, en algunos casos pueden sobrepasar los ganglios y distribuirse en el resto del organismo. Estos parásitos en este rato ya se denominan taquizoitos y tienen la forma de banana, es lo típico que se ha descrito en la literatura, y son muy activos y sus ciclos de invasión son de multiplicar y rompen células continuas durante 1 o 2 semanas hasta que el huésped recién desarrolla cierta inmunidad. A partir de entonces empiezan a ser reemplazados en los tejidos por los bradizoitos, ¿sí? Estos son en forma también de banana, pero más bien son parásitos más indolentes que se acumulan en el citoplasma, tenemos de las células parasitadas y se rodean por una membrana para formar quistes. Los taquizoitos tenemos las formas proliferativas o trofozoitos, son típicos del periodo agudo activo de la infección. Los bradizoitos, las formas quísticas o cistozoitos, son típicos de la infección más bien latente o crónica y pueden persistir en cambio en los tejidos del huésped durante toda su vida. Estas formas pueden parasitar cualquier célula nuclear. Eso es importante. Toda célula que tenga núcleo puede ser parasitada. Y los taquizoitos muestran preferencia por los macrófagos y monocitos y los bradizoitos son más frecuentes en el tejido nervioso y muscular. Eso es más o menos para resumir el ciclo de vida. Pero ¿cuál es el riesgo de la transmisión de la madre al feto? La incidencia de la infección aguda en las mujeres durante el embarazo. La edad gestacional en la que la mujer embarazada adquirió la infección, como decía, es menos agresivo si se adquiere en las últimas semanas, pero es mucho más grave
si se lo adquiriera dentro de las primeras semanas. Eso es bien importante. El riesgo tenemos de toxoplasmosis congénita varía mucho de acuerdo al momento de gestación. Tenemos si ocurre dentro de las 2 primeras semanas de embarazo, el riesgo es muy bajo, pero que a medida que aumenta la gravidez del embarazo durante el primer trimestre, el riesgo es mucho más alto. Por eso actualmente los programas de salud pública instituidos están con el objetivo de prevenir, diagnosticar y tratar la infección que tenemos durante el embarazo. Pero ¿cuál es el riesgo de transmisión y afectación fetal de toxoplasmosis congénita según el momento en que se produce tenemos la infección? Esto es bien importante porque se han hecho varios estudios, entre ellos de la Sociedad Iberoamericana de Infectología Pediátrica, la Sociedad Latinoamericana, en donde ellos han encontrado que a una edad gestacional menor a 14 semanas de parte embrionaria, hay una transmisión vertical menos del 10%, pero la afectación fetal es altísima, es 60%, es decir, puede ser grave y aquí puede haber lesiones intracraneales y oculares. Entre la semana 14 y 28, la transmisión vertical va del 15 al 55% y una afectación fetal del 25%. El tipo de afectación en general no es grave, pero puede haber lesiones oculares. Y mayor a 28 semanas, la transmisión vertical es mucho más alta, llegando inclusive al 80%, pero la afectación fetal es menos del 15%. Excepcionalmente hay afectación intracraneal. Solamente con nosotros saber si hay afectación intracraneal, ya sabemos que pues, es en el primer trimestre. Pero si hay lesiones oculares, esto puede ser indistintamente. Esto hay que diagnosticar para saber más o menos en qué semana de edad gestacional más o menos adquirió la infección. Dentro de esto es muy importante, tenemos las formas clínicas, tenemos de la infección. Una minoría tenemos que el 5% van a presentar una forma sistémica inicial que aboca una fase de secuelas con la tetrada sintomática llamada de Sabin, que es hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, convulsiones y corioretinitis. En general, estas infecciones son adquiridas, tenemos antes de la semana 20. Sin infecciones tardía puede objetivarse, tenemos como meningocefalitis, fiebre, patosplenomegalia, ictericia, exantema, neumonitis y diarrea. Eso es bien importante. En la analítica pueden aparecer anemia, trombocitopenia y eosinofilia. Otro 10% de cambio pueden presentar lesiones aisladas del sistema nervioso central. Tenemos oculares de pronóstico variable. Y alrededor del 85% de los recién nacidos infectados, ¿qué van a mostrar? Son asintomáticos, no presentan nada, pero un 20-30% van a desarrollar afectación neurológica y corioretinitis a medida que el niño crece. Y esto puede pasar en los estudios, se ha visto hasta los 20 años si no reciben un adecuado tratamiento. Pero ¿qué se encontró? De acuerdo, indistintamente del tiempo en el cual la madre se haya contagiado de toxoplasmosis. Como miraban en la parte anterior, en mi regreso a la diapositiva, aquí se basa más en la parte de lesiones intracraneales y lesiones oculares, y es lo que más se encontró. Es decir, una corioretinitis en el 94% de los casos, por eso hay que hacer fondo de ojo y valoración por oftalmologistas pacientes, alteraciones del líquido cefalorraquídeo, calcificaciones encefálicas, convulsiones, es decir, la parte neurológica está muy afectada, hay anemia, hay hidrocefalia, hay ictericia, esplenomegalia, linfodenopatías, microcefalia, cataratas de eosinofilia y microptal. Pero hablando como enfermedad generalizada, algo que es muy bueno, es algo muy bueno que puede llevar a diagnosticar un cuadro de esto, no olvidarse de la hepatoesplenomegalia. Yo siempre recargo en esa parte porque estos pacientes generalmente presentan esto. Si ustedes miran la diapositiva, la esplenomegalia tiene el 90% de los casos y la hepatomegalia el 77%, es decir, un gran porcentaje de pacientes presentan esto. Con nosotros ya nos puede ver una orientación clínica hacia una toxoplasmosis. Menos frecuentemente lo que vamos a encontrar en esos pacientes son una eosinofilia. Pero algo que sí llama bastante la atención a estos pacientes, como le hablé en la diapositiva anterior, es acerca de la ictericia y la anemia. Y pueden presentar eosinofilia. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Principalmente tenemos en el feto y el recién nacido, se hace amplificación en el fetito del gen beta 1 a la semana 18 a 20 de gestación. Eso es bien importante.
Se puede hacer, tenemos en el recién nacido, en cambio, una inmunoglobulina tenemos específica, técnicas de PCR en sangre y tenemos y de líquido cefaloraquídeo. Eso es bien importante. Dentro del diagnóstico de infección fetal, es bien importante la amplificación, me regreso nuevamente. Esta amplificación se hace también por técnica PCR, eso cabe recalcar. La sensibilidad de esta es del 70 al 80%. Pero en el recién nacido, cuando nosotros hacemos la inmunoglobulina específica, tenemos la sensibilidad es inferior, tenemos a 50%. Eso es bien importante. Ahora, en ausencia de un diagnóstico claro, ¿a qué me refiero? Si tienen una IgG ahí, límite, en algunos casos de esos, le ponen como zona gris, inclusive algunos laboratorios. Puede ser que inclusive tenemos, en el caso de la IgG, que es la única que atraviesa la placenta, puede ser que sean maternas transferidas a través de la placenta y que eso más o menos va a persistir de unos 6 a 12 meses, ¿sí? En función del título. Por lo cual tenemos que realizar las otras técnicas que son técnicas de PCR en sangre, en líquido y en líquido cefaloraquídeo, aunque la sensibilidad de estos todavía no es tan buena. Pero ¿qué nos hablan de esto? Hablamos, me voy a saltar a las dos diapositivas, es diagnóstico indirecto y diagnóstico directo, es decir, nosotros toxoplasmosis vamos a diagnosticar por dos métodos. El serológico es las inmunoglobulinas que ya sabemos. Diagnóstico prenatal en negativos en riesgo y positivo significa protegida. La prima infección, si existe cero, conversión e incremento en 3 veces el título de hemoglobina G, entre 2 extracciones tenemos en 3 semanas. Esto es bien importante en la etapa prenatal. En la postnatal es escaso valor porque anticuerpos maternos, como les decía, pueden persistir hasta los 12 meses y el tratamiento puede retrasar o anular la síntesis de anticuerpos. Tenemos que el Western blot, la técnica esta CIVAP, que se utiliza también para HIV, permite diferenciar los anticuerpos maternos de los recién nacidos. Esta es una técnica que nos va a permitir hacer esa diferenciación. Ya lo que le vamos a hablar en el algoritmo de toxoplasmosis es acerca de la avidez de la IgG, que puede ser alta, mayor o igual a 30% y baja, menor o igual a 20, y la determinada entre 20 a 30. ¿Qué nos va a indicar esta avidez? Si es una alta avidez, una infección antigua mayor a 3 a 4 meses. Si hay baja avidez, infección reciente menos de 3 a 4 meses, indeterminada no valorable. Y el diagnóstico postnatal sin interés diagnóstico. Los rangos, sobre todo, dependen, es operador dependiente y la técnica utilizada. La IgM es de escaso valor en la gestante, ya que puede persistir durante años. Sí, esto se llegó, no es que persiste poco, puede persistir. El diagnóstico postnatal de presencia confirma diagnóstico presente en el 75% de los infectados. Es decir, con una IgM negativa no descartamos tampoco infección. La parte de la inmunoglobulina A, esta en cambio en la prenatal puede persistir más de un año. El postnatal presencia confirma diagnóstico y está presente en el 75% de infectados. Aquí hay una detección informativa al combinar con el resto de inmunoglobulinas. Es decir, de entrada no llegaremos a pedir esto, pero puede ser como coadyuvante en el caso de que pidamos las otras inmunoglobulinas. Y la inmunoglobulina tenemos la alta y la baja, la S. La duración e intensidad son variables, es decir, no se debe pedir esta inmunoglobulina. Para el diagnóstico molecular, aquí tenemos la reacción en polimerasa de la cadena. Esta puede ser en líquido amniótico, cefaloraquídeo, en sangre, orina, placenta, tejidos de muestras oculares. Es para ver el ADN del toxoplasma. En el líquido amniótico sirve entre la semana 18 y la semana tenemos 20. La especificidad, como miran, es del 99, es casi 100% y la sensibilidad hasta un 80. Estaba limitado en la sangre por la corta parasitemia, entonces inicialmente no es muy indicado realizarlo en sangre. Si están ustedes sospechando en una parte neurológica, sí hay que hacer en líquido cefaloraquídeo. De lo bueno de esta técnica es que detecta parásitos vivos y muertos. El aislamiento del cultivo celular se da por inoculaciones, inclusive a roedores. La muerte es similar a la reacción en cadena a la reacción de polimerasa en cadena. Aquí lo que se va a detectar son trofocitos intra y extracelulares. En realidad es muy poco utilizada porque, primero porque el resultado es muy lento, a que me refiero que en el mejor de los casos nos darán en unos 3 días, pero en realidad nos darán en unos 30 días. Y otra, porque
para detectar en una inoculación los parásitos vivos va a demorar inclusive hasta 4 o 6 semanas, es decir, vamos a perder mucho tiempo en esto. Entonces, no es tan indicado, pero en algunos lados lo utilizan sobre todo para seguimiento y todo, o pacientes complicados graves. En la parte histológica, esto sobre todo se va a hacer en la placenta. Es algo que muy poco se lo hace, pero cuando ya tenemos el diagnóstico prenatal, el momento del nacimiento, podemos hacerlo, inclusive de los tejidos fetales. Pero ¿qué vamos a detectar ahí con inmunofluorescencia, que es la más directa que se hemos estudiado? Ahí los trofocitos y quistes, hay que hacer un estudio de todas las lesiones y muestras. Es bien importante, es rápido, pero poco sensible. Nos puede servir si sale positivo, pero si sale negativo, no nos descarta la infección. Este es un buen algoritmo que presentan acerca de cómo vamos a hacer un diagnóstico serológico de toxoplasmosis. Diagnosticamos infección aguda, realizamos las inmunoglobulinas, las dos, la IgE y IgM. Si la IgG es negativa y IgM positiva, es sospecha de alta infección y hay que repetir ambas en 15 días. Sí, no se olviden eso, es sospecha de infección, ¿sí? Si la IgG es positiva y la IgM positiva, no confirma infección aguda. En este caso tenemos que realizar avidez de inmunoglobulina G. La avidez alta nos va a descartar infección reciente y la avidez baja sí sospecha de infección reciente. Si las dos son negativas, no hay infección aparentemente. Y si la IgG es positiva y la IgM negativa, la infección ya fue hace más de un año. Probablemente es solamente lo que es la inmunoglobulina que atravesó la placenta de la madre hacia el fetito. Pero de esto que es bien importante la profilaxis, las medidas higiénicas, que sí, y tenemos prácticamente, sobre todo tenemos el cuidado que debe tener la madre en el lavado de alimentos, en el cuidado tenemos de su alimentación. Es bien importante el manejo de estos animalitos domésticos. Pero es bien importante dentro de esto que se haga con un recién nacido cuando presenta esto, controles serológicos, neurológicos, auditivos y oftalmológicos, es decir, involucra muchas especialidades. No es únicamente el bebé nace, iniciamos tratamiento, tiene que, como os decía, parte neurológica, veríamos un ecotransfrontal, parte oftalmológica, valoración del fondo de ojo, valoración por oftalmología. Tenemos que hacer el test de tamizaje auditivo, no olvidarse el test de tamizaje metabólico. Entonces, implica múltiples especialidades que tienen que ir valorando el paciente a medida que va creciendo. Ahora, el tratamiento. Tratamiento, el que más utilizado tenemos es la espiramicina. Dentro de esto tenemos varios esquemas y todo de tratamiento que se han utilizado a lo largo de varios años. De la embarazada tenemos desde la sospecha de infección hasta el diagnóstico tenemos por PCR en líquido amniótico, perdón, se la administra, tenemos espiramicina. Si se confirma el diagnóstico de infección fetal PCR positivo, ecografía alterada a partir de la 20 semana, se recomiendan ciclos de inicio en forma continua hasta el final del embarazo. Los resultados sobre la utilidad de tratamiento durante son bien contradictorios, pero estudios más bien recientes demuestran que la administración precoz de estos fármacos disminuye de forma significativa la transmisión vertical tenemos del parásito. Si la toxoplasmosis se manifiesta o si la inmunoglobulina M o la PCR resultan positivas, se administrará la pirimetamina, tenemos en dosis de ataque a 2 miligramos por kilo día, en 2 dosis, vía oral durante, tenemos 2 días, a continuación 1 miligramo kilo día en 2 dosis durante 2 a 6 meses y luego a días alternos y sulfadiacina 100 miligramos kilo día en 2 dosis vía oral. Y ácido folínico, 10 miligramos, 3 veces tenemos por semana. Eso es bien importante, esto se lo va a hacer durante un año. Deben siempre realizarse los hemogramas, tenemos de control para monitorizar la toxicidad de estos fármacos. Si existe proceso inflamatorio activo como meningoencefalitis, coriretinitis, se recomienda, tenemos añadir corticoides, en este caso la prednisona, o 1 miligramo por kilo día en 2 dosis hasta ver la mejoría. Pero ¿qué nos dicen las guías? Las guías nos van graduando de acuerdo al tipo de infección. Tenemos una infección congénita sintomática. El tratamiento tenemos la pirimetamina que ya les hablé, la sulfadiacina y tenemos el ácido folínico.
La duración, como pueden ver, de estos 3 fármacos va de 12 meses, ¿sí? Pero cuando tenemos una infección congénita asintomática, es lo que hablamos recién, una corioretinitis, tenemos que añadir prednisona. Eso no tenemos que olvidarnos. A veces damos bien el tratamiento, pero nos olvidamos de la parte del corticoide. Esto es bien importante que no hay que obviar en el tratamiento. En el caso de la infección congénita asintomática, es igual que la congénita sintomática, pero lo único que va a cambiar que es a partir de los 2 a 6 meses puede administrarse la pirimetamina en días alternos, es decir, día 1, día 3, día 5, la duración en 12 meses. Todo eso queda a criterio. Pero cuando hay dudas en la infección, igual que la congénita sintomática, y se mantendrá hasta descartar la infección, el seguimiento de hemoglobina G. De confirmarse la pauta, se mantendrá durante 12 meses. Eso es bien importante, ¿sí? Eso es importante en el momento tenemos de la administración, tenemos de estos medicamentos. Ahora, estos medicamentos sí son un poco difíciles de conseguir. Ese es el problema que estamos abocados actualmente en las unidades de neonatología, porque hemos tenido que traer de otros países, porque no se está produciendo actualmente alguna de estas medicaciones aquí, y eso dificulta inicialmente iniciar un tratamiento. Son medicamentos que antes sí los teníamos disponibles, actualmente como no están todos dentro del cuadro de medicamentos básicos, hay que traerlos del exterior y todo. Y sobre todo, importante en la parte neonatal, se tienen que preparar las formulaciones, porque en adultos es más fácil, vienen en tabletas, pero en recién nacidos hay que prepararles de acuerdo al peso, ¿sí? Y en el día en el cual se encuentre, porque esto depende de acuerdo a qué día se encuentra para darle tratamiento. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, esto acerca de la toxoplasmosis congénita. Vamos a hablar algo sobre la rubiola, o llamado también el nombre que se le conoce como el sarampión alemán. Entonces, muy pocos sabían que se llamaba sarampión alemán, pero en realidad ese era el primer nombre que se le dio. Si ustedes buscan en la literatura, verán que la rubiola es sinónimo de sarampión alemán. Esta es una infección más bien vírica, aguda y contagiosa. Si bien por lo general la enfermedad es leve en los niños, tiene consecuencias graves, tenemos en las embarazadas y en los fetos, que pueden causar muerte fetal o defectos congénitos en la forma de síndrome de rubiola congénita. Vamos con la historia. La rubiola fue descrita inicialmente, tenemos en el siglo XVIII. Al comienzo se le consideró, tenemos como una fiebre escarlatina. Luego adquirió el nombre, tenemos de una forma de sarampión, por eso se le denomina como sarampión, tenemos alemán. Pero es hasta el año 1941 que el oftalmólogo australiano Norman Gregg, este nombre es importante, asoció la adquisición de la infección intrauterina con las anormalidades congénitas como cataratas y malformaciones cardíacas. En el año de 62 a 64 ocurrió una pandemia de rubiola que solo en los Estados Unidos ocasionó 12.5 millones de personas enfermas. Clínicamente tenemos 11.000 muertes fetales y 20.000 recién nacidos con defectos tenemos congénitos relacionados con el síndrome de rubiola congénita. De estos fallecieron prácticamente 2.100. Si vamos en realidad de los 20.000 que nacieron con defecto y fallecieron 2.100, estamos hablando un poco más del 10%. A partir del año de 1900, tenemos 69, se licenciaron 3 vacunas de virus vivos atenuados. Y en la década de los 70 se implementó la vacunación y se le añadió, tenemos la actual que llamamos la vacuna SRP, que ha empezado prácticamente más o menos en el año de 1995. Se estima que antes de esto, en la región de las Américas, estamos hablando Latinoamérica en realidad, ¿sí? Estos brotes se presentaban anualmente, más o menos unos casos de aproximadamente de 16.000 casos, si no es más, y que los últimos brotes han aparecido a inicios de los años 2000. Sin embargo, tenemos ya no se ha vuelto a presentar, pero no significa que no existan casos. Todavía existen pocos casos de síndrome de rubiola congénita. Dentro de la etiología, este pertenece a la familia de Togaviridae, del género Rubivirus, y su ácido nucleico es RNA. La frecuencia de esta infección congénita tenemos es muy baja debido al uso generalizado ya de la vacuna en los humanos, que son los únicos huéspedes posibles. La infección es subclínica en 30%, el contagio se produce por contacto directo por secreciones nasofaringes. Dentro de la fisiopatología es bien importante.
Este virus se va a transmitir básicamente por vía respiratoria, por transmisión de gotas. El periodo de incubación va de 14 a 23 días. Tenemos el 25 al 50% de las infecciones son asintomáticas y el lapso de la transmisión va desde una semana hasta antes a 4 días después de la aparición tenemos del rash. ¿Cómo va a ser esto? Se replica generalmente en nasofaringe, ganglios linfáticos regionales. La viremia ocurre entre el quinto y séptimo día de la exposición. La historia natural de la rubiola se va a presentar, tenemos con un periodo, tenemos de incubación, asintomático, esto y luego un prodrómico y el último exantémico que aparece a los 14 a 17 días post-exposición. El humano en sí es el único huésped natural. En la mujer embarazada por infección por rubiola o asintomática, el virus infecta la placenta en el periodo de viremia. Posteriormente se va a producir, tenemos la infección fetal. La infección intrauterina por reinfección materna es rara, es rarísima, pero esto se explica porque la inmunidad inducida por la infección primaria natural por vacuna hace que la viremia sea mínima o sea inexistente. Por eso es bien importante que las mamás estén previamente vacunadas meses previos a su gestación. Pero dentro de la infección materna tenemos que esta puede resultar en un feto, tenemos no infectado, puede pasar, sí. En reabsorción del embrión en caso de infección en etapas muy tempranas en el embarazo, abortos espontáneos, mortinatos, infecciones de las placentas, infección fetal, infección de la placenta y infección fetal. El determinante más importante de las secuelas tenemos en el feto va a ser siempre la edad gestacional, es bien importante, y el riesgo de infección fetal depende de la etapa del embarazo en la cual se produzca la infección. Si la rubiola se adquiere en el primer trimestre, el riesgo de infección fetal es de 40 a 90% y la tasa de infección disminuye al 12% entre la semana 12 y 28 de gestación en el segundo trimestre, pero se vuelve a incrementar ligeramente a 58% en el tercer trimestre, ¿sí? Cuando ya estamos la infección cercana a término. Pero ¿cuál es el riesgo de defectos congénitos? Como les decía, antes de la semana 90 es 90%, de semana, perdón, 11 es de 90% de riesgo. Entre la semana tenemos 11 y 12 va un 33, entre la semana 13 y 14, 11, entre la semana 15 y 16 hasta un 24 y después de la semana 16, 0. Eso es bien importante. Ahora, dentro de esto es bien importante, si bien la infección se genera antes de la semana 11 y el riesgo total si la infección se da en el primer trimestre, estamos hablando del primer trimestre en forma general, es del 69% y de 25 tenemos al final, tenemos el segundo trimestre. Dentro de esto tenemos, es bien importante las manifestaciones clínicas. Tenemos que más o menos un 85 a 90% de fetitos infectados antes de las 12 semanas van a presentar a ellos clásicos de la tetrada de Gray, que hablamos de cardiopatía, sobre todo el ductus y estenosis pulmonar, microcefalia, sordera y cataratas. En las infecciones maternas aparecidas entre las 12 y las 16 semanas, un 15% tenemos de los fetitos va a desarrollar lo que es sordera, en menor proporción de efectos oculares, una corioretinitis tenemos puntiforme, que se llama en sal y pimienta, y un glaucoma. Y hablamos de la microcefalia. Cuando la infección se va a producir entre la semana 16 y la 20, va a existir un riesgo mínimo de sordera, y en infecciones adquiridas a partir de las 20 semanas tenemos de gestación, no se ha descrito, tenemos prácticamente secuelas. Estos niños generalmente nacen a término, pero con bajo peso y aunque inicialmente no van a presentar afectación, un 20 desarrollarán diabetes. Esto es algo importante en los estudios, ya se ha visto hacia los 35 años, y un 5% alteración tiroidea. También pueden presentar sordera alteraciones oculares progresivas y en 12 y más o menos se ha visto que un 12% más o menos pueden presentar una encefalopatía que va progresando. Dentro de la infección tardía, se produce en épocas tardías del embarazo, el recién nacido puede presentar una enfermedad sistémica con erupción prácticamente generalizada, parecida a un eczema seborreico. Aquí puede haber lesiones, tenemos purpúricas, neumonía intersticial, tenemos la hepatoesplenomegalia, la meningoencefalitis. Los recién nacidos infectados pueden excretar virus hasta los 30 meses, es decir, hasta su época más allá, un poquito más del lactante. Dentro de esto es bien importante, tenemos que hablar del diagnóstico.
Ante la aparición tenemos de un exantema no vesicular en la gestante, se debe solicitar serología para rubiola, sí. Incluso se dispone de una IgG positiva previa. Para el cribado gestacional, si la IgG es positiva independiente de sus títulos, no se recomienda la determinación de IgM, ya que ocasionalmente puede persistir positiva después de la vacunación o debido a reacciones cruzadas con infecciones. Cuando existe la sospecha de infección por rubiola durante la gestación, se puede investigar la existencia del ARN viral en líquido amniótico mediante PCR o inmunoglobulina en sangre de cordón a partir de las 20 semanas de gestación. En el recién nacido, la persistencia de inmunoglobulina G más allá de las 6 a 12 meses o la positividad de la IgM son indicativas de infección y de aislamiento del virus en sangre, orina, faringe o líquido soboloraquídeo lo confirma. Se ha descrito en realidad, sí, una reacción cruzada, sobre todo a la inmunoglobulina por parvovirus. Eso es bien importante. Pero dentro del diagnóstico y manejo del síndrome de rubiola congénita, siempre es importante revisar la historia clínica completa, ¿sí? Refiriéndonos a la parte neonatal. Si la madre tuvo enfermedad exantemática, si la madre tuvo contacto con personas así. Hay que estar viendo los signos que ya hemos hablado, los signos transitorios, los permanentes y los signos tardíos. Hago hincapié en la parte tardía porque a veces no solamente tenemos que ser parte de la época neonatal, sino nosotros debemos dar un buen seguimiento a estos pacientes. Muchos de estos pacientes son los de futuro que presentan cuadros de diarrea crónica, son los futuros pacientes diabéticos, los pacientes que presentan cuadros de problemas de autismo, problemas de tiroides y la encefalopatía. Panencefalitis esclerosante, perdón. Es bien importante saber cuándo derivar a este paciente. Como les decía, es un manejo multidisciplinario. Estos pacientes, aparte de lo que refería de la necesidad de que le mire el neurólogo, el oftalmólogo, ver que esté en las pruebas de audición, el tamizaje metabólico, es bien importante también terapia física y rehabilitación, ¿sí? Eso es bien importante a futuro. Dentro de la profilaxis tenemos, la profilaxis consiste en la inmunización de las mujeres antes de llegar a la edad fértil, pero no durante la gestación y en los 3 meses previos. Eso es importante, no hay que vacunarse en las mujeres 3 meses antes de embarazarse, ya que puede efectuarse con virus vivo atenuado, existe un riesgo teórico de infección congénita del 0 al 2%. Entonces, eso es bien importante. No se recomienda la profilaxis sistémica con inmunoglobulina. Tras la exposición tenemos a rubiola, ya que no previene la viremia. No existe hasta el momento, tenemos un tratamiento en realidad muy eficaz que se diga. Lo único que sabemos que es de esta rubiola, solo sintomático en rubiola postnatal, en rubiola congénita no hay tratamiento. El pronóstico, la rubiola postnatal es de buen pronóstico, salvo que presenta complicaciones neurológicas o inmunodeprimidas. La congénita, el periodo de la intensidad del compromiso clínico inicial y posteriormente la calidad y grado de las secuelas es lo que va a aumentar, tenemos la morbilidad. Ya decía del riesgo de diabetes, ¿sí? Y sobre todo tenemos de la profilaxis que debemos hacer. Profilaxis, como sabemos, es la vacuna triple viral en la cual viene sarampión, rubiola y paperas. Se aplica a partir de los 12 meses de edad, una sola dosis. El siguiente vamos a hablar acerca del citomegalovirus. Como generalidades, indicar que esta es una infección congénita más común. Este en realidad virus va a producir una prima infección. Tenemos en 1 a 2.5% aproximadamente de los gestantes y en el 30-40% de ellas se va a producir una infección fetal. Tenemos que también la infección recurrente del embarazo puede afectar al feto, pero con una frecuencia menor y parece que ya las formas son mucho más leves. Algunos recién nacidos adquieren la infección, tenemos en el periodo perinatal al pasar por el canal de parto, pero esto suele ser más bien subclínico o presentarse como el famoso síndrome mononucleósico, que es un conjunto de síntomas y signos que se van a caracterizar básicamente por 4 manifestaciones: fiebre, faringitis, poliadenosplenomegalia y tenemos erupción cutánea. Y se acompaña de exámenes paraclínicos como leucocitosis mononuclear con linfocitosis atípica. También puede adquirirse, tenemos por la leche materna. Afecta alrededor del 0,6 a 0,7% de los países en vías de desarrollo. Es la principal causa de virus que va a ocasionar retardo mental y la primera causa no hereditaria de pérdida auditiva neurosensorial.
La infección por citomegalovirus en los huéspedes inmunocompetentes es usualmente asintomática, pero en individuos con inmunosupresión en el feto puede causar enfermedades de diversa severidad. Dentro de la epidemiología es bien importante saber que la cero prevalencia de esta infección va a variar entre 65 a 90% de la población. Esta va sobre todo, tiene variación de acuerdo sobre todo al área geográfica, las etnias, tiende a ser mayor en Sudáfrica, África y Asia y menor en Europa Occidental y en Estados Unidos. La cero prevalencia. Así, por ejemplo, tenemos que en Colombia la cero prevalencia es mayor al 90%, teniendo un país tenemos de referencia. Pero ¿cuál es el principal factor de riesgo para la transmisión en la edad reproductiva? Es la exposición tenemos a la orina o la saliva tenemos de un lactante infectado. Esto es lo que se ha visto que los niños en guarderías o jardines infantiles representan un reservorio importante para el citomegalovirus. El citomegalovirus es fácilmente inactivado por una intervención simple que consiste en lavado tenemos de manos. Pero el citomegalovirus en realidad es un virus grande y complejo de la familia de los herpes virus que infecta prácticamente a los humanos, es ubicuo y se disemina por contacto interpersonal a través de la saliva, sangre, secreciones genitales, orina, lágrimas y leche materna. Su ácido nucleico tenemos es un DNA y debe su nombre prácticamente al efecto citopático que ocasiona. Es decir, produce aumento del tamaño celular con inclusiones tenemos intracitoplasmáticas, tenemos e intranucleares, estas que están aquí, que son las denominadas apariencia clásica que se denominan los ojos de búho, como miran ahí. Es la tinción que es igual que una tinción de Papa Nicolau, vamos a ver los ojos de búho. Cuando ustedes miren esto, es citomegalovirus. Dentro de la patogenia tenemos que la replicación viral inicia desde que se adhiere tenemos a la célula. Aquí tiene un tropismo por casi todas las células del organismo, incluyendo las epiteliales, endoteliales, de músculo liso del epitelio retinal, los fibroblastos dérmicos de la línea monocito macrófago. Las replicaciones tenemos de los virus en los diferentes tipos de líneas celulares, que va desde muy baja hasta los macrófagos hasta muy alta que va hacia los fibroblastos. Pero la infección por citomegalovirus se puede transmitir por tres vías: vía intrauterina, intraparto, postnatal, que es la leche materna. La infección intrauterina se adquiere por una infección primaria, tenemos de una mujer susceptible o menos frecuentemente de una reinfección por una cepa diferente o por una reactivación en infección latente. La infección en el recién nacido puede ocurrir secundariamente a exposición con secreciones cervicales. Tenemos cervicales de intraparto, tenemos también el 2 al 28% de las mujeres excreta el virus en estas secreciones en el momento del parto y cerca del 50% de neonatos se van a infectar. Pero la leche materna es la vía de transmisión en cambio vertical más frecuente. Los estudios de leche de mujeres seropositivas en el periodo tenemos de posparto demuestran mediante cultivo en el 13 al 32% de ellas y mediante PCR en el 70%. El pico de excreción va a ocurrir entre las 2 semanas y 2 meses postparto. Esto es bien importante recordar. Y las partículas virales son más abundantes en la leche madura que en el calostro. En los recién nacidos pretérmino y citomegalovirus adquirido por lactancia o por transfusiones puede presentar deterioro del estado respiratorio, neutropenia, apariencia séptica, apnea bradicaria, palidez y distensión tenemos abdominal. ¿Cómo es el cuadro clínico? El cuadro clínico de la infección congénita por el citomegalovirus consiste en un retardo de crecimiento intrauterino, en ictericia, hepatomegalia, hepatosplenomegalia, la trombocitopenia intensa, la hepatitis, neumonía, encefalitis con o sin microcefalia. También se puede presentar un hidros, petequias generalizadas, púrpura, calcificaciones periventriculares, corioretinitis, una hiperproteinuria, hipoacusia neurosensorial. Ahora, dentro de esto del término de hipoacusia tenemos neurosensorial, describe dos problemas tenemos esencialmente diferentes. La pérdida sensorial que atañe al oído interno y la pérdida neural que va a atañer al nervio auditivo. Es bien importante también ver cómo se presenta la púrpura. En estos pacientes la púrpura puede llegar a medir entre 4 y 10 milímetros, bien grande de diámetro. Cuando las manchas miden menos de 4 se denominan, en este caso, lo que nosotros conocemos como petequias. Pero a veces hacen en ocasiones mayor a 1 centímetro con zonas de equimosis. La microcefalia es una anomalía más bien consistente, sí, y a menudo se acompaña de atrofia cerebral. Y la trombocitomenia se observa por la disminución de los valores normales de las plaquetas.
Esto es algo que podemos encontrar en los pacientes. Y la coriretinitis, en cambio, vamos a encontrar una inflamación de la coroides y la retina. En el líquido cefalorraquídeo, que vamos a encontrar una hiperproteinorraquia, aumento de proteínas, aumento mayor de 120 miligramos por decilitro. El paciente puede presentar una ictericia severa, sí, eso es uno de los síntomas que presenta, con bilirrubina directa, sobre todo mayor a 2 en el 81% de los casos y mayor a 4 en el 60% de los casos. Pero dentro de la clínica, que es bien importante, el niño no debe tener excreción viral en las 2 primeras semanas de edad y el periodo de incubación va a variar entre 4 y 12 semanas. La infección perinatal tenemos la cual se adquiere por exposición a las secreciones cérvico-vaginales al momento del parto por medio de leche materno transfusional. En estos pacientes se ha visto que el citomegalovirus se asocia con neumonitis en niños menores de 4 meses de edad, indistinguibles sobre todo de otros agentes. Aquí me refiero a la clamidia trachomatis y hay un virus en el cual nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, el virus sincitial respiratorio. Pero en los niños de término enfermos y en los prematuros, la infección perinatal natural genera un riesgo mayor. De este modo, tenemos que los prematuros menores de 1.500 gramos de peso al nacer con frecuencia van a desarrollar, por eso siempre les he decir, hepatoesplenomegalia, no olvidarse de eso. Neutropenia, linfocitos y trombocitopenia. A menudo tienen hipoxemia prolongada y pueden desarrollar trastornos neuromusculares, sordera neurosensorial, corioretinitis y también microcefalia. El diagnóstico. El diagnóstico neonatal, tenemos ahí un diagnóstico de respuesta inmune, hacemos la determinación de IgG, la IgG positiva indica transferencia de la madre al feto, la IgG negativa en cordón y sangre materna en casi todos los casos excluye el diagnóstico congénito. Los títulos de IgG maternos en un recién nacido no infectando tienden a ser indetectables en la mayoría de los niños entre los 4 y 9 meses de vida. En los infectados, los niveles de IgG persisten positivos más allá de los 6 y 12 meses y en niveles tan altos tenemos como los de la madre. Esto es bien importante para hacer una comparación, eso es bien importante. La determinación de IgM, tenemos que los fetos infectados van a producir una inmunoglobulina específica. Su detección en sangre o cordón neonatal representa infección fetal. La sensibilidad y especificidad de los métodos de detección son bien variables, por lo que un resultado de IgM negativa no va a excluir necesariamente el diagnóstico. La detección tenemos del virus, el método más confiable para el diagnóstico de infección congénita es el aislamiento del virus en el cultivo de un tejido, que se acompaña de demostración de DNA por PCR en orina o saliva, sangre o líquido cefalorraquídeo, o detección del antígeno, el PP65 en las 3 primeras semanas de vida. Entonces nosotros, si no tenemos una IgM negativa, tenemos una IgG ahí que puede ser de la madre, pero sospechamos viendo la clínica y todo, debemos pedir, tenemos el PCR específico, tenemos para citomegalovirus. Y también podemos pedir el antígeno PP65, pero obviamente esto no hacen en todos los laboratorios. ¿Cómo es el tratamiento? Disponemos prácticamente de la parte neonatal únicamente del ganciclovir y del valganciclovir, que ha demostrado en recién nacidos tener un poco de beneficio en evitar sobre todo la pérdida auditiva y mejorar un poco el daño que ya está instalado en el paciente y disminuir el retraso del desarrollo, sobre todo en los pacientes con seguimiento a los 6 y 12 meses, sobre todo comparado con aquellos pacientes que no recibieron tratamiento oportuno. Los dos medicamentos en realidad tienen un potencial tóxico porque pueden generar neutropenia, sí, en el 60%, y pueden ser nefrotóxicos, sí. Se puede considerar el uso de antivirales si hay evidencia de enfermedad en órgano blanco como hepatitis, neumonía y trombocitopenia refractaria. Los antivirales deben ser administrados sobre todo en casos de infección sintomática con compromiso del sistema nervioso central. El ganciclovir, la dosis de 3 miligramos por kilo, tenemos cada 12 horas intravenoso por 42 días. Lo que va a hacer es inhibir la DNA polimerasa viral. Si el recién nacido va a tolerar bien, se usa de vía oral el valganciclovir a 8 miligramos por kilo. Tenemos por dosis cada 12 horas por 42 días. Este cambio va a inhibir la síntesis de ADN y la replicación viral. Sí hablan en la literatura de otros antivirales como el Foscarnet, tenemos el Cidofovir, pero en cambio no hay muchos, pocos estudios, pocos pacientes, por lo cual
se debe limitar a esto. Sobre todo porque lo que poco que se refiere que hay, sobre todo, se encontrar resistencia a estas antivirales y sobre todo utilizar, si ya se tiene que utilizar, sobre todo en recién nacidos, tenemos inmunocomprometidos con grave daño de órgano blanco. Como medida preventiva, hablar que en prematuros con menos de 1.500 gramos de peso debe transfundirse sangre de donante cero negativo y congelar o pasteurizar tenemos la leche materna contaminada. Eso es bien importante. Vamos a hablar acerca del herpes simple. Tenemos con el herpes simple, tenemos que la mayor parte de las infecciones por virus del herpes afectan el 87%, se transmiten en el feto a través del canal del parto, siendo excepcional la afectación del feto en los 2 primeros trimestres del embarazo por transmisión hematógena. Existe, tenemos la posibilidad de contaminación postnatal por contacto con lesiones herpéticas no genitales, tenemos en el 10% de los casos de herpes neonatal. La prima infección materna conlleva afectación del 30 a 50% de los fetos y en las reinfecciones se va a afectar, tenemos entre el 1 y el 5%. Dentro de la etiología de los virus del herpes simple 1 y 2 pertenecen a la familia de los herpes virus, que son virus de DNA que se replican en el núcleo de la célula y tienen la capacidad de establecer, tenemos infecciones latentes y persistir en este estado por varios años y además pueden producir activaciones sintomáticas o asintomáticas y causar excreción viral en la mucosa o otros sitios. En el 80% tenemos de los casos, la infección es debida al virus del herpes simple tipo 2. Dentro de la patogenia, la infección primaria materna se asocia con mayor incidencia de herpes neonatal comparado con las reactivaciones, el 25 a 60%, es decir, la subsecuente es muy baja, menos del 2%. Esto se debe sobre todo a que la infección primaria se va a relacionar con grandes cantidades de virus replicándose en el tracto genital. Más de 106 partículas virales por 0.2 ml tenemos del inocuo, que es la forma más frecuente de transmisión al recién nacido, es durante el parto, a partir de secreciones tenemos genitales por madre infectada o por vía ascendente por membranas rotas en el 85 a 95% de los casos. La infección se puede producir postnatalmente, donde la fuente puede ser la madre sintomática o por contacto no materno a partir de otros familiares o personal tenemos de salud. Pero dentro de esto tenemos que saber que existen varios factores tenemos de riesgo, ¿sí? Esto es bien importante. Sobre todo tenemos que el tipo de infección materna puede ser primaria, tenemos o recurrente. El estado serológico previo generalmente de la madre. La duración que está sobre todo en la ruptura tenemos de las membranas. Esto es bien importante, tenemos que estar viendo y todo. Hay que ver la integridad de las barreras mucocutáneas, por ejemplo, el uso de electrodos en el cuero cabelludo, en el recién nacido. La vía del parto si es por vía cesárea versus parto vaginal, el tipo de virus si es herpes simple tipo 1 o tipo 2, eso es bien importante. Dentro tenemos de la patogenia, también tenemos que luego de la exposición tenemos al virus por diferentes vías, se va a iniciar la replicación viral en el sitio de entrada, mucosas o piel, y durante esta etapa va a evadir la respuesta inmune, se produce secundaria a la viremia y extensa diseminación de célula a célula. Luego de la replicación se va a producir la liberación de virus y muerte celular, y esto en órganos críticos como en el cerebro va a resultar en daños muy graves. ¿Por qué? Porque también provoca edema celular, necrosis hemorrágica, ilusiones intracitoplasmáticas y citolisis secundaria a muerte celular y respuesta inflamatoria no controlada del huésped que finalmente van a generar isquemia y daño irreversible tenemos en los órganos afectados. En realidad, la patogenia, como ven, es bastante multifactorial. Dentro de las manifestaciones clínicas, este cuadro es bien importante y todo, porque tenemos que puede ocasionarnos enfermedades localizadas en la parte perinatal, que es la enfermedad localizada en piel, ojos y boca, que se llama POF, en el 40% de los casos. La característica clínica es que va a haber vesículas en piel, boca y queratitis y conjuntivitis. La presencia de vesículas va a ser en el 100% de los casos. La enfermedad del sistema nervioso central perinatal, entre 2 a 4 semanas, aquí vamos a encontrar letargia, convulsiones focales o generalizadas, pobre alimentación, apneas, debilidad térmica o movimiento de la fontanela, presencia de vesículas en el 50% y va a haber una secuela, tenemos en el 70%.
¿Qué es importante de esto? Que se va a comportar, como ustedes ven, como un cuadro de una sepsis. En la enfermedad diseminada, el perinatal va a ser entre la primera y segunda semana. Aquí va a haber ictericia, coagulopatía, neumonitis. El cuadro también similar a sepsis. Va a haber diátesis hemorrágica, enterocolitis, la presencia de vesículas en el 20% y las secuelas en el 13% de los casos. ¿Sí? Y tenemos el virus del herpes simple, tenemos congénito, que es intrauterino, edad de inicios del nacimiento. Aquí lo vamos a encontrar microcefalia, hidranencefalia, corioretinitis, hidrosfrutal. Hay vesículas y costras aquí y las secuelas son 100%. Entonces, eso es bien importante. Dentro del diagnóstico, se aísla, tenemos el virus mediante cultivo viral. Se puede aislar en muestras de conjuntiva, lesiones de piel, orina, nasofaringe, heces y líquido cefalorraquídeo. Tenemos que el ADN viral mediante se realiza PCR que se puede realizar de las vesículas, conjuntivas, nasofaringeo, líquido cefalorraquídeo. Estudios adicionales son el líquido cefalorraquídeo, van a encontrar una pleocitosis mononuclear, una glucosa moderadamente tenemos baja y elevación de las proteínas, que caso de infección localizada en el sistema nervioso central puede inclusive llegar a valores mayores a 1000. El electroencefalograma y la tomografía o la resonancia pueden observar áreas de atenuación anormal del parénquima localizado multifocal, atrofia, edema y hemorragia, que compromete área temporal, frontal, parental y regiones tenemos subcorticales. El tratamiento. El aciclovir parenteral es el tratamiento de elección el más estudiado y se debe administrar a todo recién nacido con infección por virus de herpes simple independiente de la manifestación clínica por la rápida progresión de la enfermedad. El tratamiento se inicia sobre todo sospecha clínica, eso es bien importante, independientemente del laboratorio. La dosis recomendada es 20 miligramos por kilo, tenemos que vamos a dar cada 8 horas intravenoso. En caso de enfermedad tenemos sobre todo tenemos de enfermedad. La duración, en cambio, en este caso de la enfermedad que yo les refería de pie, ojos y boca, el POF va a ser de 14 días. Pero cuando nosotros, en cambio, presentemos enfermedades a nivel del sistema nervioso central y diseminada, los protocolos que hablan es por lo menos que se debe dar durante 3 semanas. En cambio, los recién nacidos que presenten compromiso ocular, más bien lo que se preconiza es que deben recibir, además del ciclovir, un tratamiento tópico como la trifluoridina al 1%, la vidaravina al 3% o la yodo desoxiuridina al 0.1%. Eso entre las patologías más frecuentes, hablando solamente como TOSH. Ahora vamos a hablar acerca de la sífilis congénita. En realidad, la sífilis congénita es una treponematosis adquirida intraútero que da de una madre infectada sin tratamiento o que es tratada inadecuadamente durante su embarazo. Se da una transmisión materno-fetal, puede ocurrir en cualquier etapa, pero ¿qué va a provocar? Abortos, mortinatos, partos prematuros, puede hacer ni nacer niños sanos, niños con luz o precoz sintomática, niños asintomáticos con VDR positivo que pueden desarrollar luego sífilis de tipo tardío. Pero dentro de esto es bien importante, tenemos el cuadro clínico de la sífilis congénita temprana, que va desde un pénfigo, tenemos palmo plantar, tenemos lesiones mucocutáneas, una periostitis y una osteochondritis, y una ictericia y una hepato y esplenomegalia. Eso es bien importante de las manifestaciones. En cambio, la tardía, que es más de 2 años, hay presencia de estigmas. En la infancia tardía puede haber la nariz en silla de montar, la tibia insable, la tabes dorsal, la sordera, el goma sifilítico, la opacidad de córnea, la otitis y la aneurisma, como pueden ver. No olvidarse de los famosos nariz en silla de montar. Dentro de las pruebas serológicas, existen varias pruebas que son treponémicas y no treponémicas. La no treponémica tenemos la que más utilizamos y es mandatoria, la BDL. Sin embargo, en líquido cefalorraquídeo es bastante diagnóstica de neurosífilis. Va a detectar anticuerpos, tenemos IgE, IgM contra los antígenos cardiolipina. Son útiles para el tamizaje, sobre todo en grandes poblaciones, y son útiles en el control de la respuesta tenemos al tratamiento. Las pruebas confirmatorias triponémicas, la IgM específica para el triponema pálido, el inmunoanálisis enzimático de la ELISA y la inmunofluorescencia que utilizamos del FTABS. El PCR también es útil para detectar el ADN. Las pruebas treponémicas permanecen reactivas de por vida, aunque haya recibido el tratamiento adecuado.
Esto va a indicar únicamente exposición previa. Dentro de los criterios diagnósticos de sífilis congénito, un recién nacido con sífilis no tratada, inadecuadamente tratada, recién nacido con título de regínica positiva BDL y alguna de las siguientes condiciones. Primero, las manifestaciones clínicas sugestivas de sífilis, evidencia en radiografía de sífilis congénita, periostitis, osteocondritis, títulos regínicos en el recién nacido 4 veces mayor que la madre, alteración de líquido cefaloraquídeo, pleocitosis, proteinorraquia y anticuerpos de IgM contra treponema tenemos pálido. Dentro de la evaluación y manejo se pueden presentar varios escenarios. Dentro de esto, el escenario 1, que el lactante sea diagnosticado sífilis congénita comprobado o muy probable. Hay un examen físico que es consistente. Los títulos serológicos cuantitativos no treponemos 4 veces mayor que la madre y un examen de campo oscuro de fluidos positivo. Evaluación recomendada, análisis de líquido cefaloraquídeo. No olviden a estos pacientes de hacer la punción lumbar. Es mandatoria hacer. Hemograma y recuento de plaquetas, radiografía de huesos largos, la función hepática, oftalmológica, la respuesta auditiva, es decir, necesita un manejo multidisciplinario. Dentro de esto es bien importante el tratamiento sebonizar penicilina G sódica. Como yo les decía, las guías difieren un poco en las dosis. Difieren cuando ustedes revisen el Neofax, el Pediamecum, el Lexicon, difieren un poco. Pero lo importante es seguir la guía para nosotros dar el tratamiento. Hablando como el Neofax, recomienda 50,000 kilodosis cada 12 horas por 7 días y luego 5,000 kilodosis cada 8 horas para completar los 10 días. Tratamiento en cambio de la gestante va a ser 3 aplicaciones de penicilina benzatínica de 2.400.000 aplicada hasta 4 semanas tenemos previas, tenemos al parto. Pero se puede presentar un escenario 2. El recién nacido tiene un examen físico normal, título serológico no treponémico igual o menor a 4 veces al título de la madre. Madre tiene tratamiento completo y adecuado. Madre cuyos títulos serológicos disminuyen adecuadamente. Madre no tiene evidencia de reinfección. Evaluación recomendada, no requiere evaluación. Tratamiento, penicilina benzatínica, 50,000 unidades por kilo en dosis única intramuscular. Sí existe el caso de no poder realizar su seguimiento. Entonces, como les decía, dentro de esto nosotros nos basamos en las dosis. Lo ideal, ¿qué sería lo ideal? Ideal, lo que sería, es decir, dar al paciente apenas nosotros tener un diagnóstico, es decir, no tardar en eso, ¿sí? Es decir, empezar. Porque las dosis, como miran, van a variar de la etapa neonatal a la etapa de lactante. El seguimiento es bien importante, clínico y serológico, ya que va a permitir verificar la negativización de las pruebas serológicas no troponémicas en suero y en los casos de neurosífilis en el líquido cefalorraquídeo, lo cual está asociado a buena evolución clínica y sobre todo por el éxito de tratamiento. La determinación de estas pruebas troponémicas después del año de vida va a permitir confirmar algunos casos, pero no están recomendadas para realizar seguimiento serológico. En recién nacidos hijos de madres con sífilis adecuadamente tratados, se realiza el control médico y la cirugía no treponémica mensualmente hasta su negativización, que habitualmente va a ocurrir entre los 4 meses de vida. El recién nacido con sífilis congénita probable y confirmada se recomienda realizar el control clínico y con serología no treponémica al mes, a 2, 3, 6 y 12 meses de edad. Si estas pruebas permanecen reactivas a los 6 meses, se debe estudiar al paciente y evaluar la necesidad de repetir tratamiento. Después de los 12 meses se realizarán pruebas, tenemos treponémicas, que en los casos de sífilis probable permitirá confirmar la infección. En los casos sintomáticos, las pruebas treponémicas pueden permanecer activas durante toda la vida. En el recién nacido con neurosífilis, además de realizar el seguimiento correspondiente a una sífilis confirmada, se debe determinar el BDL en líquido cefalorraquídeo a los 6 meses de vida para verificar su negativización. La presencia de celularidad, aumento de las proteínas, el BDL reactivo en el líquido cefalorraquídeo a los 6 meses de vida es indicación de repetir tratamiento. En estos pacientes se recomienda realizar seguimiento neurológico, oftalmológico y por otorrinolaringología. Y los pacientes tenemos con este diagnóstico de sífilis congénita, tenemos sintomática confirmada, negativizarán estas pruebas en suero o sangre más tardíamente que los casos asintomáticos, lo cual va a ocurrir sobre todo alrededor tenemos de los 6 meses tenemos de vida. Se han descrito casos, sí, en que la negativización ha sido más bien tardía,
pero lo que se ha visto es que más bien se asocia, tenemos a diluciones prácticamente iniciales, tenemos del BDRL estas pruebas muy elevadas y amerita un seguimiento cuidadoso. Ante la duda de fracaso de tratamiento, se recomienda evaluar y tratar nuevamente. Eso es bien importante. En general, tenemos que los casos que van con persistencia tenemos del BDRL en el líquido cefalorraquídeo o en suero reactivo después de los 6 meses de vida, tienen indicación de evaluación y de considerar repetir, tenemos el tratamiento. Entonces, eso es bien importante, tenemos mencionar acerca de esta patología y todo. Sobre el tratamiento tenemos de la sífilis congénita, eso es bien importante. Ahora, como hemos revisado todas estas infecciones, enmarcan dentro de las infecciones que hemos llamado, las infecciones llamadas tenemos STORCH, es decir, son infecciones en las cuales lo más característico y lo más común de todo es que estos pacientes tengan retardo de crecimiento. Ahora, dentro de esto también es bien importante saber que también hay un cuadro de una neurosífilis también congénita. En realidad no se conoce con certeza la epidemiología, sin embargo se menciona que sí existen casos a nivel mundial, eso es bien importante, y que las gestantes pueden transmitir dicha infección a los fetos, lo cual puede ocasionar, tenemos estos cuadros, ¿sí? Que va a ocasionar sobre todo un déficit neurológico, una hidrocefalia, parálisis tenemos de los pares craneales, incluso van a ocasionar infarto cerebral, retraso de crecimiento y deformidad tenemos de tipo ósea. Eso es bien importante mencionarlos. Ahora, dentro de esto es bien importante saber que tenemos todas las herramientas frente al tratamiento de esta neurosífilis. Es bien importante, como yo les decía, el diagnóstico es bien importante. Algo que también es importante realizar en estos pacientes son las pruebas de función hepática, ver cómo están las enzimas hepáticas, la bilirrubina, estudios de neuroimagen, el examen oftalmológico, la respuesta auditiva tenemos de tronco encefálico, eso es bien importante, ¿sí? No olvidarse tenemos eso. No olvidarse lo que ya hablamos en las otras sobre los valores normales que debe tener, tenemos el recién nacido, a término y recién nacido tenemos prematuro, eso es bien importante. ¿Cómo es el pronóstico? En realidad, la tasa de mortalidad tenemos de la sífilis congénita va de un 6 a 8%. Aproximadamente el 90% de los casos mortales está asociado con falta de atención prenatal o atención prenatal inadecuada. No se cuenta con estadísticas sobre el porcentaje de mortalidad, sobre todo de la neurosífilis tenemos congénita. El tratamiento en sí, como yo les decía, mientras más precoz es, va a dar mejores resultados, pero no siempre va a evitar algunas manifestaciones tardías de la sífilis. Tenemos que la queratitis intersticial y el arqueamiento tibial anterior pueden ocurrir o progresar a pesar de una terapia adecuada. Eso es bien importante mencionarlo, ¿sí? Ahora, dentro de la extensión de lo que hablamos de la neurosífilis, no olvidarse que el tratamiento debemos extenderlo hasta unos 14 días. Eso es bien importante mencionarlo. Este es un capítulo bien importante. Actualmente ya no hay muchos casos todavía de sífilis o neurosífilis congénita debido a que ya hay mayores controles prenatales y todo. Sin embargo, sí se ha visto que en países en vías de desarrollo con menores recursos todavía se presentan este tipo de casos. Eso es bien importante. Así hemos concluido la parte de las enfermedades tenemos del STOR. Hemos hablado de las principales. Ahora vamos a ver un tema bien importante acerca del expuesto perinatal tenemos al VIH. Eso es un tema bien importante, como sabemos, el VIH es una enfermedad de distribución tenemos mundial, que prácticamente apareció en los años 80, sin embargo es una enfermedad que sí puede afectar tenemos al recién nacido, aparte de lo que es la carga social que puede representar para la madre y todo. Esto es bien importante saber y todo acerca de este virus, porque puede presentarnos múltiples complicaciones y sobre todo debe haber una exhaustiva protección
tanto al feto como al personal que lo está atendiendo, ¿sí? Eso es bien importante. Dentro de esto, saber que la infección en niños es aquella que ocurre en niños bajo los 13 años de edad. Según la Organización Mundial de Salud, se calcula que más de 2 millones de niños bajo los 15 años se infectan diariamente, más de 2.000, es decir, más de un menor por cada minuto. Los primeros casos pediátricos fueron descritos en el año 87, por eso les hablaba de la parte de esta enfermedad, que más o menos fue por esa época, por mecanismo transfusional, y en el 89 por transmisión vertical. Obviamente este mecanismo transfusional tenemos ya disminuido con el pasar de los tiempos, eso es bien importante, sí, referir. La prevalencia tenemos de VIH en las embarazadas ha sido medida, pero el número de partos tenemos prácticamente, esto va a variar en cada uno de los países y todo, ¿sí? Esto es bien variable. Al respecto, les puedo decir que dentro del Ecuador y todo, se ha ido realizando varias guías. La última que tenemos es del año 2019, la cual se llama de prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia H en las madres embarazadas, en niños, adolescentes tenemos y adultos. Esta se la publicó en el año 2019, es una de las que nos sirve bastante de guía en otras áreas de neonatología. Eso es bien importante, es saber que sí tenemos una guía que abarca todo. Entonces, en esto nosotros nos hemos basado prácticamente para lo siguiente de la exposición. También hablaremos una parte bien importante, sobre todo en comparación acerca de lo de las vacunas en los recién nacidos. También se hablará cuándo está indicado poner cierta vacuna, cuándo no está indicado poner determinada vacuna. Eso es bien importante mencionar. Dentro de esto tenemos que se denomina, tenemos transmisión vertical del VIH a la transmisión de esta infección desde la madre al hijo durante la gestación tenemos o el parto. Se considera también la transmisión del VIH a través de la leche materna. Al respecto, hago una breve historia al respecto porque anteriormente tenemos, esta transmisión era bastante frecuente porque antes, primero, el advenimiento tenemos de las fórmulas no era tanto como es en la actualidad. Segundo, muchas madres compartían inclusive el seno con otros recién nacidos que no eran sus hijos, y eso era un gran problema de salud que se presentaba. Entonces, antiguamente, estamos hablando de los años 90, al aparecer esto, se decidió más bien suspender, es decir, cada madre alimenta, y se inventó lo que es los bancos de leche, en donde ya se hace la pasteurización, tenemos de la leche, y de esta manera se evita la transmisión, es decir, el banco de leche pasteuriza y todos sus procesos para disminuir el riesgo de transmisión tenemos del VIH. Eso es bien importante. Acotar. Al respecto, tenemos varios bancos de leche que disponemos dentro de, por ejemplo, en la ciudad de Quito disponemos en la maternidad de Isidro Ayora, disponemos del Hospital de Calderón, en la maternidad de Aurora, y poco a poco se irán sumando más hospitales, que eso es bien importante. Y la transmisión tenemos verticales en el contexto mundial, la forma como adquiere la infección, el 90% en los niños. El 35% se va a dar en el embarazo, 65% en el parto y la lactancia un 14-17%. La transmisión vertical, el diagnóstico de VIH en la embarazada y la aplicación de protocolos completos para la prevención de transmisión vertical ha permitido reducir la transmisión de entre 13 a 48% hasta menos del 2%. Entonces eso es bien importante. Actualmente no se conoce con exactitud por qué algunos hijos de madres VIH se infectan y otros no, pero se han identificado varios factores de riesgo que aumentan y estrategias preventivas que disminuyen, tenemos la tasa, tenemos de transmisión. En realidad, con el embarazo lo que se tiene que ver sobre todo es la carga viral materna, la primera infección durante el embarazo, la ausencia de tratamiento antirretroviral, la infección por VIH sintomática SIDA, la inmunosupresión, menos contagio de células CD4 menor a 200-250, el consumo de opiáceos durante la gestación, cuando no existe protección en las relaciones, con infecciones como virus de hepatitis B, infecciones que hablamos de tos, infecciones del canal de parto, maniobras invasivas durante el embarazo, tenemos amniocentesis, tenemos biopsia y forma tenemos corial. Ahora, dentro de esto también la guía que habla del ministerio y todo,
También habla acerca también de otros factores de riesgo. Entre ellos habla de las mujeres que son usuarias de drogas durante el embarazo. Habla como factor también de riesgo, pero no importante, pero lo menciona también el parto múltiple. Habla sobre todo de la ruptura prematura de prolongada de membranas mayor a 4 horas, ¿sí? Cuando hay un sangrado tenemos obstétrico mayor a 500 en el parto y mayor a 1 litro tenemos en la cesárea. Eso habla como otros factores a tomar que sigue dentro de la guía que es del ministerio. Pero ¿cómo es la carga viral y la transmisión vertical? Esto sí, varios estudios han determinado que depende de la carga viral, eso será la transmisión vertical. Entonces, si a una madre le hace la carga viral y todo, ya más o menos vas a ver el riesgo que tenga de transmisión. A mayor carga viral hay un mayor riesgo. Entonces, si una paciente llega a tener menos de 1000, la transmisión es prácticamente cero. Pero si es más de 100,000, llega inclusive hasta un 40.6%. Ahora, existen otros factores también de riesgo para la transmisión en relación al parto. La cesárea electiva es un factor protector, la prematuridad, la rotura que ya hablamos, los procedimientos invasivos, el sangrado que hablamos y el expulsivo prolongado mayor a 4 horas. En relación tenemos a la lactancia materna, está contraindicada totalmente. Lactancia mixta y mayor riesgo que la lactancia materna exclusiva, que ya lo refería por la historia brevemente que les conté, y la duración superior a 6 meses. La carga viral materna es bastante elevada en las pacientes que ya son diagnosticadas y cuando tienen inmunosupresión materna. Entonces, esto es bien importante. Tenemos que la intervención de nosotros, es decir, hacemos el tratamiento, el parto por cesárea, el iniciar el medicamento antiviral a la madre, si es necesario, previa a la cesárea, la madre haya estado tomando bien la medicación. Todo eso nos va a ayudar a reducir el riesgo de transmisión tenemos de VIH, ¿sí? ¿Se debe realizar test de tamizaje VIH a las madres? Sí, a toda gestante el ingreso del control prenatal. Si el resultado es negativo, se debe repetir en la semana 32 a 34 en aquellas mujeres que tengan riesgo de adquirir. Es lo que menciona la guía del Ministerio por antecedente de abuso de alcohol, drogas, las multiparejas, el antecedente de enfermedades de TORCH, importante, y en casos conocidos de cero discordancia y cuando la pareja sea VIH positivo. Existe una terapia antirretroviral en la mujer embarazada para proteger al hijo. Si la mujer embarazada está infectada con VIH, debe recibir tratamiento para proteger a su hijo en gestación o con fines terapéuticos. Como les decía en la tablita, no se olviden del contagio de virus. Debe ser inferior a menor a 1000 en la última fase del embarazo y el parto lo que se mide en la semana 34. En la embarazada asintomática se debe iniciar la terapia en la semana 20 una vez finalizado el periodo de organogénesis. En los casos tenemos del contagio viral mayor a 100,000, se debe adelantar el inicio del tratamiento a la semana 14. Eso es bien importante. La terapia antirretroviral debe iniciarse de inmediato si la embarazada tiene los criterios clínicos e inmunológicos. Se usan inhibidores de la transcriptasa reversa, la mayor expresión son estos en el embarazo. Entonces, ¿qué han demostrado estos? Han demostrado sobre todo que reducen, sobre todo tenemos la carga viral del VIH, inclusive tenemos en monoterapia. Aquí el que más frecuentemente se utiliza es la sidobudina. En ocasiones tenemos la lamivudina en combinación con la sidobudina. Ha demostrado mayor eficacia en prevenir, tenemos esta transmisión vertical, que la sidobudina en monoterapia. La nevirapina ha sido ampliamente usada en la prevención de esta transmisión vertical, pero su uso se está asociando a resistencia viral, pero podría usarse sobre todo en pacientes con menos de 250 células por milímetro cúbico. ¿Cómo es el monitoreo de la carga viral en la embarazada? A las 6 semanas de iniciado deberá controlarse la carga y posteriormente de forma mensual hasta que se haga inyectar. En la semana 34 realizar otra nueva carga para definir conducta obstétrica, eventualmente tratamiento antirretroviral adicional y el tratamiento para instalar al recién nacido. En el parto prematuro y la rotura de membrana son las dos únicas situaciones que junto con el momento del parto son consideradas de riesgo para transmisión vertical, por lo que merece una especial atención y cuidado. En el parto prematuro en presencia de contracciones regulares, aunque las modificaciones cervicales sean escasas, se va a indicar administrar junto con el tratamiento tocolítico
La sidobionina endovenosa 2 miligramos kilo hora durante la primera hora, seguida de 1 miligramo kilo hora hasta que ceda la dinámica uterina. Si no se consigue frenar el cuadro y se desencadena parto o se produce rotura de membranas, se debe realizar una cesárea. El riesgo de transmisión vertical aumenta en un 2% por cada hora que las membranas permanecen rotas. En embarazos a término con ruptura se aconseja llevar a cabo una inducción inmediata del parto si el índice de Bishop es desfavorable y si no está contraindicado el parto vaginal. El uso de sidobudina endovenoso durante el parto va a permitir niveles plasmáticos fetales efectivos por su paso transplacentario. La dosis de carga 2 miligramos por kilo antes de pasar en una hora, si es cesárea 4 horas antes de la cirugía, y dosis de mantenimiento 1 miligramo por kilo hora durante la cesárea y el trabajo de parto hasta la ligadura del cordón. En caso de no disponer, se recomienda la utilización de sidobudina, lamivudina por vía oral al inicio del trabajo de parto o 4 horas antes de la cesárea programada. ¿Qué se ha encontrado en los estudios? Se ha demostrado que la doble terapia y la triple terapia en el neonato consigue menores tasas de transmisión vertical en madres que se diagnostican tarde y que no reciben tratamiento antirretroviral antes del parto. Deberá asociarse nevirapina, sobre todo en dosis de 200 miligramos por una vez antes de la cesárea en cualquiera de las siguientes situaciones, refiriendo a la madre, un inicio tardío del protocolo, carga viral en la semana 34 mayor de 1000, diagnóstico de VIH intraparto que no recibió tratamiento. Cuando se usa nevirapina intraparto se debe asociar sidobudina a la lamivudina por 7 días posparto para reducir el riesgo de desarrollar resistencia a nevirapina. En sí, la cesárea electiva reduce por sí sola en un 50% el riesgo de transmisión del VIH y asociada a la terapia antirretroviral durante el periodo prenatal, el parto y el recién nacido, logrando reducciones cercanas al 90% con tasas finales de transmisión vertical menores al 2%. La mujer que tiene menos de 1000 copias por mililitro, los beneficios de la cesárea son insuficientes para sacar conclusiones definitivas sobre la vía del parto y por lo tanto esto debe ser individualizado. Eso es de la parte hablando de la madre. Pero ¿qué de nuestra parte, de la parte de neonatología? La evaluación del recién nacido, el manejo inmediato. Los objetivos son evitar que un niño no infectado adquiera el VIH durante el periodo de trabajo de parto y especialmente en el periodo de recién nacido, en la parte inmediata. Evitar monitoreo invasivo, aspiración orofaringea, prolija y suave con máquina de aspiración, lavado bucofaringeo, el baño con abundante agua, jabón, el aseo de la piel donde se colocará la vitamina K y otros tratamientos inyectables. El examen físico es bien importante porque está dirigido sobre todo a ver si presente patos, esplenomegalia, adenopatías. Es importante exámenes de evaluación general y empezar a realizar hemograma precoz y periódico, ya que el efecto adverso más frecuente del ácido budina es la anemia, que generalmente es leve o moderada, pero en raros casos puede ser severa. Exámenes infectológicos, todos dirigidos a la pesquisa de infecciones que pueden haber transmitido la madre durante el embarazo parto. Ahí estamos hablando del TOSH. La clasificación de riesgo de exposición perinatal. Esta es una tabla que nos muestra el Ministerio de Salud, en la cual encontramos de bajo y alto riesgo. El bajo riesgo de las embarazadas que se encuentran recibiendo este tratamiento durante el embarazo antes de la semana 28 y que mantienen contagio viral indetectable sostenido en la cual se ha evidenciado buena adherencia al tratamiento antirretroviral. Pero de los altos riesgos ya hablamos de los factores maternos, pero me dedico a la parte de factores de recién nacido. Aquí es el bajo peso al nacer, la edad gestacional menor a 34 semanas y si hubo parto en domicilio. La lactancia materna, la transmisión obedece más bien a la presencia del virus libre y asociado a células de leche materna, lo cual ha sido detectado tanto por cultivo viral como por PCR. Como el calostro y la leche emitida tempranamente postparto son más ricas en células y por otra parte el sistema inmune del recién nacido es más inmaduro, la posibilidad de transmisión del VIH por la alimentación es mayor durante el primer mes de vida. Los recién nacidos de hijos de madre VIH positiva deben recibir leche maternizada exclusiva, es decir, fórmula hasta los 5 meses, 29 días y se debe proceder a la interrupción farmacológica de lactancia en la madre. Las condiciones de saneamiento ambiental y acceso a agua potable permiten la sustitución segura de la lactancia materna artificial, por lo tanto se debe suspender la lactancia materna. La vacuna BCG, aquí voy a entrar prácticamente una cosa, nos dice la parte del Ministerio de Salud Pública y otro lo que dice las guías, difiere un poquito, ya voy a hablar en el cuadro de las vacunas.
Que la vacuna BCG debe ser administrada según esquema habitual, sin embargo, debe ser diferida cuando el porcentaje de linfocitos CD4 sea inferior al 35% del total de linfocitos hasta que los valores de CD4 sean normales para su edad mayor a 1500. En la evaluación inmunológica en recién nacido expuesto al VIH, solicitar dentro de las primeras 48 horas los exámenes biometría y recuento de linfocitos CD4 con el fin de completar o diferir el programa de vacunación en el recién nacido. Los antirretrovirales para recién nacidos, en general se recomienda sidobudina a todo recién nacido de madre VIH positivo, aunque haya recibido protocolo completo de prevención de transmisión vertical. Se debe administrar en suspensión, vía oral por 6 semanas, comenzando desde las 8 a 12 horas del nacimiento a todo recién nacido de madre VIH. La dosis recomendada es 2 miligramos por kilo dosis cada 6 horas vía oral, o tenemos de 1.5 miligramos kilo dosis cada 6 horas. Y endovenoso tenemos también en recién nacido de término. Cada 12 horas, en cambio, vamos a dar en el recién nacido pretérmino de menos de 35 semanas. Si la madre recibió nevirapina como parte de la prevención de transmisión vertical, se debe agregar a la sidobudina la administración de dosis de 2 miligramos de nevirapina en solución oral a la recién nacida. La primera lo más precozmente posible posparto y la segunda a las 48 a 72 horas de vida. Todos, ¿cómo vamos a hacer la profilaxis? Madre con tratamiento, carga viral menor a 50, sidobudina, 4 semanas. Madre diagnosticada tenemos diagnosticada en el parto, sin tiempo para tratamiento de la sidobudina más la amibudina desde nacimiento hasta completar 4 semanas. Nevirapina diaria desde nacimiento hasta los 15 días de vida o en 3 dosis la primera semana. La madre que tenga terapia antirretroviral, carga viral a mayor a 50 por copias de ml en el parto, sidobudina más la amibudina desde el nacimiento hasta completar 4 meses, y la nevirapina diaria desde el nacimiento tenemos hasta los 15 días de vida o en 3 dosis tenemos la primera semana. Como les decía, hay varias pautas recomendadas, esto es de la guía española, en donde tenemos que la sidobudina en monoterapia, gestante con un control que recibe su tratamiento llega al parto con viremia plasmática inyectable, menos de 50 sin otros factores de riesgo. Por vía oral, 4 miligramos por kilo cada 12 horas. Durante tenemos 4 semanas. Es bien importante. Por vía endovenosa, 1.5 miligramos tenemos por kilo cada 6 horas. Pasar a la vía oral la dosis antes indicada cuando tolere completar 4 semanas. En el prematuro es prácticamente 2 cada 12 y después 2 cada 8. Y en prematuros tenemos de menor a 30 semanas, se puede orar 2 miligramos por kilo, dosis cada 12 horas por vía oral durante las 4 semanas. Y la triple terapia, cuando vamos a hacer cualquier recién nacido cuya madre llega al parto con viremia más de 50. La sidobudina que ya hablamos, la demibudina en las primeras 12 horas, 2 miligramos por kilo cada 12 horas durante 4 semanas, más la nevirapina que se va a escoger. Aquí habla 2 pautas. 4 miligramos por kilo, la primera en las primeras 48 horas de vida, la segunda y la tercera en las 48 y 96 de la primera respectivamente, o 2 miligramos por kilo día durante tenemos 7, tenemos 10. Algo que yo sé relacionar más rápido es, sabemos decir, sidobudina, 4 miligramos por kilo cada 12 horas, la lamivudina, 2 miligramos por kilo cada 12 horas, y la nevirapina, 4 miligramos por kilo, así empezar. Entonces, 4, 2, 4. También podemos utilizar el otro 4-2-2. No hay problema de cuál esquema, pero es importante seguir el que esté adaptado según a las guías. También es importante, tenemos saber y todo, que también hay prematuros de riesgo, prematuridad en la que la madre no llega al parto con carga viral inyectable o en las que coincidan otros factores de riesgo. La sidobudina ya según las guías, pero puede añadirse en algunos casos dosis única de nevirapina oral a la madre si no la recibía ya, lo que hablamos de 200 miligramos al menos 2 horas antes del parto o al recién nacido 2 miligramos por kilo vía oral. Pero ¿cómo vamos a hacer la profilaxis? Aquí tenemos vuelta, en cambio tenemos la guía que nos ofrece el Ministerio de Salud en un recién nacido de 28 días de vida de madre que recibió tratamiento anteparto, intraparto con carga viral no detectable. Administrar tenemos la sidobudina, preferiblemente tenemos dentro de las 6 primeras horas de vida y mantenerla durante 4 semanas, ¿sí?
Y el escenario 2, recién nacido con diagnóstico VIH con o sin tratamiento, pero con carga viral detectable y desconocida, administrar la terapia con inicio dentro de las primeras 6 horas de vida y mantener por máximo 6 semanas sin esperar pruebas complementarias. Administrar nevirapina, ellos aquí hablan del ministerio, 3 dosis en la primera semana, ¿sí? Que es un poco diferente a lo que nos habla la guía española, en cambio que puedo darlo 2 miligramos kilo día durante 7 días. Hay que suspender la lactancia materna ante sospecha de toda infección. La dosificación, como nos dice el ministerio, si es mayor de 35 semanas, nacimiento hasta la edad de 4 a 6 semanas, 4 miligramos kilodosis por vía oral 2 veces al día. Y hace una graduación entre mayor a 30 y menor a 35, 2 miligramos kilodosis por vía oral 2 veces al día. En la edad de 2 a 6 semanas, a 4 a 6, 3 miligramos por kilo. Menos de 30 en la edad de 4 semanas, 2 miligramos kilodosis vía oral 2 veces al día. Y de 4 a 6, de 3 miligramos kilodosis. La lamivudina en mayor de 32 semanas de gestación. Esto es bien importante saber, no se puede dar en menores de edad gestacional. Del nacimiento hasta las 4 semanas vamos a dar 2 miligramos por kilodosis por vía oral 2 veces al día. Y de 4 a 6 semanas, 4 miligramos kilodosis por vía oral 2 veces al día. La nevirapina para dosificación de profilaxis manifiestan que el peso a nacer de unos 5 a 2 kilos, 8 miligramos por vía oral, dosis única por día, o peso a nacer mayor a 2 kilos, 12 miligramos. La primera dosis se administrará dentro de las primeras 48 horas, la segunda a las 48 y la tercera a las 96. Es más o menos similar a lo que nos refería, me regreso a lo de la guía española que refería. Dar 2 miligramos por kilo, tenemos prácticamente 3 dosis de meriapina, 4 miligramos por kilo, la primera a las 48 horas, la segunda y la tercera a las 48 y 96 horas de la primera dosis respectivamente. Entonces, prácticamente similar. Pero también existe otro antiviral que tenemos, el Raltegravir, que es más que todo, sobre todo en casos especiales de neonatos más de 30 y más de 2 que no hayan estado expuestos a esto en el embarazo. 48 horas de vida hasta el séptimo día, 1.5 miligramos kilo día, y del octavo al 28 día de 3 miligramos kilo cada 12 horas, y mayor de 4 semanas a 6 miligramos por kilo cada 12 horas. Las recomendaciones sobre la administración de profilaxis de expuestos perinatales, administrar como ya se refirió, y solicitar siempre lo que refiere el Ministerio, la intervención del Comité Técnico Asesor Nacional en VIH en caso de sospecha de resistencia materna a antirretrovirales para pautas alternativas de profilaxis. El diagnóstico se lo realiza lo más precozmente, ya que la identificación temprana de la situación serológica colabora inmediatamente en la aplicación del tratamiento apropiado. Debe realizarse únicamente el diagnóstico por métodos virológicos, ya que transferencia transplacentaria de los anticuerpos maternos del tipo IgG van a persistir hasta los 18 meses de vida. De esta manera, el diagnóstico de infección en niños menores deberá incluir la utilización de ensayos virológicos, sobre todo el ELISA, y confirmados por Western Blue. Hay que hacer la detección, sí, del DNA viral por PCR. Esta tiene una sensibilidad menor al 40% en las primeras 48 horas, pero se va a incrementar al 90% entre las semanas 2 a 4 de vida, llegando al 99% después de la etapa neonatal, es decir, en la lactancia. La primera muestra de sangre debe tomarse en las primeras 48 horas de vida. La transmisión puede descartarse con 2 cargas virales negativas, una después del mes y otra después de los 4 meses de vida. Por eso es bien importante saber qué vamos a hacer con estos pacientes, no solamente enfocarnos en la etapa neonatal. En los 0 a 48, iniciar la profilaxis antirretroviral, que ya está, solicitar los exámenes PCR, RNA, el DNA de HIV en las primeras 48 horas. Si es negativo, repetir a 15-21 días de vida. Si positivo, repetir en otra muestra para confirmar la infección intraútero y descartar falso positivo. Realizar citomegalovirus en orina y saliva en la primera para descartar esta infección. Si es el día 15-21, solicitar el PCR, RNA y DNA de VIH, opcional si bajo riesgo de transmisión vertical. Si negativo, repetir a las 4 o 6 semanas de vida. Solicitar en caso de riesgo de transmisión vertical. Si positivo, repetir en otra muestra para confirmar la infección y descartar falso positivo. A las 4 o 6 semanas, solicitar un PCR, DNA, VIH y paramos la profilaxis a las 4 semanas. Si negativa, repetir a los 4 meses de vida. Si positiva, repetir en otra muestra para confirmar la infección y descartar falso positivo. Si mayor o igual a 4 meses de vida, solicitar el PCR DNA. Y si negativa, infección prácticamente descartada. Si positiva, repetir en otra muestra para confirmar la infección y descartar falso positivo.
A los 12 y 18 meses de la ELISA, comprobar la desaparición de anticuerpos para el VIH. Eso es bien importante. Pero como también tenemos el seguimiento que vamos a hacer durante el primer año de vida, la quimioprofilaxis primaria de la infección por Pneumocystis jirovecii, el lactante que está expuesto al VIH en quien el estudio por PCR no permite descartar de forma razonable la transmisión vertical, recibirá trimetopil sulfametoxazol, ¿sí? Esto de acuerdo a los superficies corporales 150 miligramos o también podemos calcular de acuerdo a la trimetopil. Diario 3 días de la semana consecutivos o días alternos a partir de las 6 semanas de vida tras completar el tratamiento antirretroviral. Deberá mantenerse este tratamiento sobre todo hasta descartar infección por VIH. En cuanto a tenemos al seguimiento durante el primer año de vida, sobre todo, tenemos que realizar la inmunización. El lactante sano expuesto al VIH tiene nacimiento en niveles de anticuerpos bajos específicos a hemófilos. Tenemos pertussis, neumococo y tétano transferido por vía placentaria. La respuesta vacinal de estos pacientes es igual que en la población general y el calendario a aplicar es el mismo, aunque se lo hace de manera más rigurosa. Las vacunas contra la difteria, el tétanos, la hepatitis y el hemófilo se pueden colocar, sí, según el esquema normal. La vacunación contra el polio se hace con la vacuna inactivada, nunca se debe hacer con la polio oral, eso es bien importante. La vacuna antiinfluenza comienza a los 6 meses de edad, según la época del año, y se hacen los refuerzos anuales. Desde los 6 meses también se puede colocar otras vacunas, como la de la hepatitis A, aunque es más recomendable después del 12º. Para la protección se utiliza la antineumocócica, conjugada en menores de 2 años, con esquema que va a depender de la edad, y la vacuna Neumo 23 se coloca a los 2-3 años con un refuerzo en los 3 y 5. La vacuna triple vírica se puede administrar en aquellos niños que presentan inmunosupresión leve o moderada, en dosis con intervalos de un mes. En los niños que tienen menos del 15% de recuento del linfocito CD4, está totalmente contraindicada. La vacuna para la varicela se administra en niños que presentan un recuento de CD4 mayor de 25 y se coloca en 2 dosis con un intervalo tenemos de 3 meses. Eso es bien importante. Pero ¿cómo está el calendario prácticamente vacunal? Dentro de esto tenemos un calendario recomendado tanto por la OMS, que ya viene de larga data y todo. Dentro de eso tenemos la vacuna de la BCG. La OMS y la UNICEF dice que infección VIH asintomática sí al nacimiento, pero no cuando sea infección sintomática, es bien importante, o cuando el niño ya está diagnosticado con VIH. ¿Cómo les refería de la parte de la difteria? De aparte tenemos de estas vacunas que estábamos hablando, difteria, tenemos del tétanos. Sí se las puede aplicar, pero hay que ser de forma, tenemos, rigurosa. Lo que sí recomienda que, sobre todo en los niños con VIH, utilizar el pertussis, tenemos la celular. La polio hay que utilizar la oral, no usarla no usarla inyectable, perdón. El sarampión sí, entre los 6 a 9 meses, pero en niños con SIDA no usar si CD4 es menor al 15. La hepatitis B sí, como niños no infectados, Y infección VIH sintomática sí, y niños con VIH sí. La fiebre amarilla sí, cuando sea sintomática, pero con sintomática no. Con VIH sí está permitido. Neumocócica sí. Hemófilos de influenza B sí, y el meningococo también sí. El gripe también se le puede dar, sí, pero no en menor de 6 meses, y la varicela también. Siempre hay que estar valorando las cargas virales como están. Ahora, ¿qué nos dice nuestro Ministerio de Salud Pública? Dice que el recién nacido BCG, la vacuna no indicada, no contraindicada hasta descartar infección por VIH, con resultado de 2 cargas virales indetectables, es aquí. Que dar hepatitis B, tenemos que polio pentavalente, sí. Que rotavirus, sí. Se recomienda, tenemos la neumocócica 13, que la neumococo, que la tasa de infección de neumococos es 30 a 100 veces mayor en pacientes con VIH en comparación con la población general, y las vacunas conjugadas son seguras e inmunogénicas. La pentavalente se acomoda, el rotavirus también, pero siempre hay que evitar contacto con personas inmunodeprimidas, ¿sí? Eso es bien importante. Algo bien importante era
lo que referíamos acá en la diapositiva anterior. Como ven, la de la polio es la que más está utilizada, es decir, la polio tenemos prácticamente, no usar prácticamente si tiene un niño tenemos VIH, es decir, si ya está confirmado con VIH-Sida, no utilizar, en este caso utilizar tenemos la inyectable. Tenemos prácticamente ¿qué nos dice el ministerio? Dice la vacuna de la polio indicada así, que una vez sea descartada la infección por VIH, ¿sí? Resultado 2 cargas virales indetectables. Y la OPV no estaría indicada y reemplazar por la inyectada si aún no se tiene el diagnóstico tenemos definitivo. Eso es bien importante. La influenza es totalmente segura, se va a indicar después de los 6 meses. El sarampión, rubiola y papera, sí, siempre y cuando el contagio sea CD4 mayor a 200 o mayor al 15% de linfocitos T. La fiebre amarilla tenemos sí, pero quiero hacer acotación a todo que refiere a la OMS y la UNICEF, que no está indicada cuando ya es sintomática. Es bien importante. La hepatitis A, sí, a partir de los 15 meses, pero la literatura habla que se puede dar a los 12 meses tranquilamente. La varicela, cuando el contagio sea mayor a 200 o mayor al 15%. La de la polio, una vez descartada la infección por VIH. La inyectable, sí. Sarampión, rubiola, paperas, 18 meses, difteria, tétanos, sí la podemos dar a los 5 años nuevamente refuerzos. El virus de papiloma humano, sí, el primer contacto y refuerzo a los 6 primeros meses después de la primera dosis. Los refuerzos de la difteria, tétanos, sí se los puede dar, no hay ningún problema en esa parte. Algo bien importante, sobre todo antes ya de finalizar, es la conducta que debemos seguir en la evaluación inicial y el seguimiento de niños que han sido expuestos perinatales. En la valoración inicial nunca debemos olvidar la serología tenemos para el VIH, la biometría, el perfil hepático, serología para virus de hepatitis, ¿sí? Hay que hacer el seguimiento y todo, es bien importante a los 3, 7, 15 días, luego ver a las 6 semanas. Los exámenes ahí igual pediremos serología, perfil hepático, cómo está para sífilis inclusive. Entonces eso es bien importante, tenemos de llevar esta conducta y todo en el momento tenemos de la evaluación inicial y del seguimiento que vamos a hacer a nuestros pacientes. Eso es bien importante saberlo, ¿sí? Eso es todo con el día de hoy que hemos hablado de la parte del expuesto perinatal. Tenemos a VIH, con esto hemos concluido este módulo. Tenemos de la segunda parte de infecciones, tenemos en neonatología. Si tienen alguna pregunta, tal vez. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Doc, una preguntita, mire. Le voy a contar un caso que me pasó en 2 ocasiones cuando yo estaba haciendo la rural. Eh, vino una paciente, entonces a la final vino en la madrugada, tuvimos el parto, en la madrugada nosotros no teníamos servicio de laboratorio, pero ya al día siguiente entonces ya le hacíamos la prueba y en 2 ocasiones tuve el mismo caso. Entonces la paciente daba negativo en las pruebas rápidas de BDL, pero nosotros veíamos en los controles y decía que ella había sido diagnosticada con BDL positivo durante su embarazo, ¿verdad? Entonces Mm, el laboratorio hacía lo que él me explicaba el recorrido, que es en la tirita, y eso salía positivo. Entonces, entonces nosotros llamábamos a nuestro jefe, que está nuestro jefe inmediato, y entonces él decía que eso era la memoria inmunológica de la paciente. Entonces, que no había ningún problema. Pero nosotros llamábamos a nuestro epidemiólogo del distrito y entonces él decía que el bebé y la mamá debía ser, más que todo el bebé, debía ser enviado a un hospital de mayor complejidad para ser evaluado y a lo mejor llevar un tratamiento. Entonces, a la final, ese día ya terminó mi guardia y el bebé se quedó con la siguiente guardia. Pero, doctor, a la final, ¿a quién era, o sea, a quién debía haberle hecho caso al epidemiólogo? Entonces, a la final me quedé siempre, o sea, siempre me quedé con esa duda. Ante todo, Gracias, doctor. más que todo, gracias por la pregunta y todo, muy interesante y todo. Como les refería, de la parte de la sífilis es una de las infecciones ya menos comunes, ¿no? Actualmente, pero todavía tenemos casos
de niños que tienen sífilis o neurosífilis congénito. ¿Qué es bien importante de esto? Es el BDRL, que es una prueba que nos va a dar un diagnóstico de forma indirecta. El BDRL puede positivizarse por muchas cosas. No solamente se va a positivizar por sífilis, también se puede positivizar por enfermedades autoinmunes, por colagenopatías y todo. El que nos va a dar el diagnóstico final es el BDRL propio del líquido cefalorraquídeo, la prueba del FTABS, eso es lo que nos va a dar, y anticuerpos IgM específicos contra el treponema pálido. Eso es bien importante. Pero ¿qué escenarios nosotros nos puede presentar? Como el que me refiere que le han hecho la tirilla y ha salido prácticamente positivo, ¿sí? Tengo entendido que el bebé le hicieron también, ¿no es cierto? ¿O no tenía el bebé? Esa parte quiero que me aclare. O el bebé no se lo Sí, hizo. al bebé al final le hicieron y salió así igualito, así. Le hicieron la prueba rápida así al bebito y salió negativo, pero en el recorrido salía, en esa tirilla que yo le digo que me explicaba el laboratorista, le salía positivo. Ya. Pues ahí estamos claros. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros normalmente hacemos el BDRL, ¿no es cierto? Entonces, pongamos en este caso, creo que al examen físico no le encontraron nada aparentemente al recién nacido, más bien es por diagnóstico de laboratorio. Hay que hacer la serología cuantitativa, sí, no triponémica. Entonces, el recién nacido para nosotros catalogar como un diagnóstico probable de sífilis tiene que tener un contagio 4 veces mayor que el de la madre. Eso es bien importante, ¿sí? Eso es bien importante hacer. Ahora, dentro de esto también tenemos, lo ideal sería hacer el cuantitativo, pero tenemos el BDRL cualitativo, que es el que me imagino que también están manejando en algunos lados, que solamente nos dice si es positivo o negativo, nada más. En este caso, si es un diagnóstico, tenemos un examen físico, tenemos normal, pero el título serológico nos sale positivo y todo, sí es necesario referir, porque nosotros no sabemos si en verdad el paciente tiene o no tiene. Eso es bien importante, porque el paciente requiere una evaluación totalmente, tenemos exhaustiva al respecto, es bien importante. Entonces, ahora, dentro de la guía, más que todo, en las guías que se revisan y todo, encontramos esto, que se presentan estos casos de recién nacidos que tienen examen físico normal y que tienen solamente serología positiva, tenemos por BDRL positivo o cuantificación menor a 4 veces. Pero tenemos antecedente de la mamá que probablemente por algún lado fue positivo, pero es negativo, o no hay evidencia de la infección. El tratamiento únicamente va a ser dar al recién nacido 50.000 unidades por kilo en dosis única intramuscular. Pero el hecho que voy es el siguiente, que sí se debía referir al paciente y todo, porque hasta no tener un BDRL cuantitativo, es mejor referir al paciente, porque puede ser que tengamos un caso de una sífilis. Ahora, no todas las neurosífilis al inicio puedan dar sintomatología, es bien importante. Siempre hay que correlacionar el BDRL de la mamá con el BDRL del recién nacido, es decir, nosotros hacer cuantitativo. Cuando es cualitativo es difícil porque solamente nos dice positivo la mamá y positivo el bebé, o nos puede decir negativo o positivo, entonces es bien importante hacerlo el cuantitativo. Estoy de acuerdo en que tenía que haber sido referido, tenía que haber sido referido más que todo para completar todos los estudios y todo, y hacer inclusive un eco transfontanelar, y si era necesaria posterior hacer una punción lumbar para el BDRL en líquido cefalorraquídeo. Siempre yo les digo, el BDRL puede positivizarse por otras cosas, colagenopatías, enfermedades autoinmunes. Si la mamá por ahí tiene una sospecha de un lupus, una colagenopatía también puede ser positivizarse. Entonces, todo hay que ver de parte de la clínica y todos los antecedentes. No sé si tienen alguna otra pregunta, tal vez. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, con esto hemos finalizado este módulo. Nos estaríamos viendo el día miércoles en la parte del módulo de emergencias pediátricas. Esperemos que ese día no haya inconvenientes más con la plataforma, pero nos ha ido bastante bien por esta vía, por Zoom. Que todos tengan una buena noche y nos estamos viendo el día miércoles.